presentamos Lo Nuestro Deportes con el reconocido locutor deportivo. No es locutor deportivo. Periodista deportivo, el decano de la locución del periodismo deportivo, Hugo Ernesto Aparicio. Y hoy tenemos casa llena, ya que estamos festejando ya nuestro último programa de Lo Nuestro Deportes. Tenemos a Hugo Aparicio Jr. Tomás Ernesto Aparicio, hijo. Tomás Ernesto Aparicio. Tomás Ernesto Aparicio, hijo. Y también aquí ¿Reaparece Mauricio Rubio? el licenciado Carlos Córdoba. Ahí estamos. Estaba ausente porque andaba de cantante, como la canción cantante y músico. Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches al público que nos ve. Pero no andaba de parranda. No andaba de parranda, como dice la canción. Bueno, la verdad que es un gusto, ¿va?, compartir con ustedes, ¿verdad? Con los dos Ernestos de gran experiencia, el buen periodista deportivo, don Neto Aparicio, con don Mauricio Rubio, también director, ¿verdad?, de Radio Rubio y de este programa Lo Nuestro Deporte. Ha sido un año, don Neto, de bastantes acontecimientos, la verdad, ¿va?, como dice don Mauricio, tantas cosas que nos deja el 2025, que ya está cerca de finalizar. Y la verdad que, don Ernesto, vendrán nuevos proyectos para el 2026. Exacto, y solamente agradecerles a nuestros suscriptores por favor que suenen la campanita, Mauricio. Así es. Que activen la campanita y que se suscriban los que no se han suscrito todavía. Haz clic. Don Neto, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? Ese es el hashtag que tenemos siempre en los programas. Lo que la afición comenta, pero a mí lo que me tiene en cuenta es sintonizar y escuchar Radio Chaparrastique, la señora emisora. Y estamos también gracias a Ciber Rubio, servicio al cliente en impresión de documentos, impresiones de fotografías tomadas con el teléfono, escaneo de documentos, fotocopias blanco y negro, fotocopias a color, anillado con anillos plásticos o metálicos, laminación de carné, todo tamaño, venta de útiles escolares. ¿Cuántas décadas, Mauricio Rubio? Son 3 décadas de ser la tienda del estudiante. Ciber Rubio, siempre calidad. Bueno, la verdad que es un gran patrocinador, ¿verdad? Porque este proyecto nace gracias al apoyo que hemos tenido de don Mauricio Rubio, nuestro director de la Radio Rubio, donde estamos llevando este programa, en el cual es muy comentado y poco a poco ha ido agarrando el rating, porque tenemos una personalidad, un periodista deportivo de gran trayectoria, un ícono del deporte a nivel nacional, como lo es don Neto Aparicio. Así es de que la verdad que nos sentimos contentos porque tenemos un patrocinio y queremos que usted se suscriba, ¿verdad? Que haga sus comentarios para que usted quiera comentar algo pues correspondiente al programa y así nosotros ir innovando más. Don Ernesto, ¿qué nos deja ya pues lo que es este año 2025? De tantos acontecimientos deportivos, ¿cuáles son las cosas más rescatables de este año? Antes de eso, Mauricio Rubio tiene una nota especial y además, licenciado Carlos Córdoba, preguntas que nos han enviado a YouTube, es decir, a este programa Nuestro Deporte en Radio Rubio, Mauricio. Sí, esta es una sección realmente que hemos hecho durante los programas para tomar en cuenta todas las opiniones. Como siempre, pues lo hemos dicho aquí, que tenemos un programa democrático. Así es. Aquí les escuchamos todas las inquietudes, todas las recomendaciones, las preguntas, pues también, ¿verdad? Aquí tenemos a Morris King, que es uno de nuestros suscriptores, y nos dice que Darwin Adelso Serén Delgado ya está fuera del Club Deportivo Águila. Es cierto, hoy dieron la noticia por la tarde, ¿verdad, Neto? Sí, así es, lo publicaron en medios digitales.
hoy aproximadamente a las 4 de la tarde, que bueno, el gráfico lo publicó en su página de internet, que no hubo acuerdo para la renovación de Darwin Cerén y le dieron las gracias, así que está fuera del Club Deportivo Águila después de 2 años y bueno, haberle proporcionado un título al cuadro migueleño siendo parte de él, así que está fuera de las bajas del equipo migueleño. Los 2 últimos torneos lo habían expulsado con Tarafaz y esta vez con Tarafirpo en partidos importantísimos de cuartos de final y de semifinal. No sé si en otros medios, don Ernesto, hablaban también de que Jairo Enríquez también ya no era de la partida de Águila. Exacto, eso íbamos a ir porque ayer empezó, o este día empezó la pretemporada, el equipo aguilucho y Jairo Enríquez. Teníamos esa información también, ya no queda, ya no está con Águila, no está Mauro Caballero, el centro delantero, pero teníamos más preguntas con Mauricio Rubio. Así es, dice Firpo, si Firpo recibirá 160,000 por participar en la Copa Centroamericana. Son más de 160,000, son, por ejemplo, Águila, cuando era el señor Alejandro González presidente, recibió más de $250,000. Sí, es una cantidad por partido de visitante que recibe, que CONCACAF le da a los equipos por traslado, hotel, ¿verdad? Entonces sí es una cantidad considerable que le sirve como colchón a los equipos salvadoreños. Pero ahí no depende del desenvolvimiento. No, ya está con solo llegar a la Copa Centroamericana. Los grupos son de 4 equipos, ¿verdad? Y entonces hay 3 partidos de visitante. Con solo clasificar. Ya por presentarse los 3 partidos de visitante hay una cantidad de dinero que CONCACAF entrega por cada partido. Ya se clasifica a la siguiente fase, que clasificó Águila alguna vez a la siguiente fase. Igual Alianza, que creo que llegó a semifinales de Copa Centroamericana, ya van recibiendo otra cantidad de dinero por cada partido que van jugando de visitante y ya la suma aumenta. Metapan, cuando la edición era en otro formato, estuvo en cuartos de final. Lamentablemente, el primero fue. Exacto, lamentablemente Pumas le metió 8-0 al partido de vuelta, allá en Estadio Universitario. Creo que es el que, cuando era Conca Champions. Porque hoy tenemos Conca Champions y Copa Centroamericana. Es dividido ahí el torneo, son diferentes torneos. Exacto. Bueno, ahí escucharon ahí pues la respuesta a esa pregunta. De ahí hay un comentario aquí un poco duro, controversio, igual a los que recibimos del supuesto, ¿cómo que se llama Che, le dice usted. Bueno, seguimos. Dice el comentario, lo voy a leer porque aquí de eso se trata, ¿no? Claro. Dice, la voz de Don Neto inconfundible, pero el otro camarada deja mucho que desear, dice, como comunicador. Bueno, la verdad que... ¿Qué opinión merece ahí, Don Neto? Es decir, uno no comienza aprendido, sino que en el transcurso del tiempo va mejorando, ¿verdad? Tratando, estudiando, o más que todo leyendo todos los días, y más que todo, valga la expresión de nuevo, hay que culturizarse poco a poco y mejorar la entonación que se hace a través, por lo menos, de alguien como Rafael Montes, creo que lo recordarán, al barítono salvadoreño, que era profesor para que uno mejorara la fonética, la entonación y poderse dirigir. Sí, así. Y cada día se aprende algo nuevo en la vida. Aquí no se utiliza autotune para mejorar. Así es. No, yo creo que con la falta de... Pero es bueno saberlo. De Carlitos Córdoba. No, son comentarios. Yo no me siento ofendido realmente porque... En la presentación ahí les digo, y el no muy reconocido DJ, o sea, yo no me pongo como comentarista. Pero tiene su historia también en la locución, ¿no? Mauricio tiene su historia. En La Pantera, claro. Y en la Estéreo Amor. Nomás que ha sido un género distinto el que él se ha desempeñado anteriormente, que era los formatos de música en inglés y todo eso, pero hoy está entrando al mundo del deporte. Y es que en esto hay una cuestión, amigos, que nos ven. Esta cuestión de las comunicaciones, hay variables, pues, y
y cada quien en su rama y le pone pasión. Así es que hay una gran diferencia abismal con Neto. Perdón. Y, No, sigue, sí. después. Y entonces, le voy a poner un ejemplo. Digamos, don Neto, los hermanos de él y las hermanas, pues, todas estuvieron metidas en comunicación, pero solo él. Exacto. O sea, él le puso pasión y, bueno, imagínense. La verdad que ha sido una dinastía de locutores, pero una dinastía de locutores. Y, digamos, yo parece que oí locutar, no sé si estoy confundido, a Jaime Aparicio en La Pantera, no sé si... Sí estaba, incluso me acompañaba en los partidos de baloncesto en San Salvador cuando transmitíamos a veces para la Monumental, la filial de KL. Sí. Bueno, ahí ya... Hay Joaquín que de vez en cuando hace sus grabaciones. Sus grabaciones muy profesionales. Y Ángeles y Carmen Elena que cantan muy bien. Excelente. Carmen Elena, Dios en gloria la tenga, igual que a mi hermano Jaime. Por cierto, Ángeles llega aquí a la iglesia del Oratorio San José cuando se ve con tuneca y con quincho para entonar pues, las canciones de la misa. Bueno, vamos a continuar ahí. Agregar, ahí va. El mundo sobre ese tema, el mundo de las comunicaciones es muy amplio. Tenemos comunicación social, comunicación institucional, los comunicadores deportivos, el periodismo. Y bueno, la doctrina periodística dice que toda opinión es subjetiva, ¿verdad? Y lo que tiene que realizar el periodista o el comunicador es ser veraz. Exactamente, objetivo. Porque la objetividad es bien difícil porque, por ejemplo, todos, usted le va a un equipo de fútbol, a un equipo de baloncesto, y es por demás, pues al hablar de ese equipo su corazoncito siempre. Exacto. Por eso se dice en mucha doctrina periodística que el periodista, el comunicador debe ser veraz. E imparcial. Y porque siempre hay una parte de subjetividad en la opinión. Exactamente. Mencionó una vez, don Ernesto, algo que sí me llamó la atención, que habían grandes personalidades en lo que es el deporte que narraban partidos, pero otros no. Exacto. Que decía que unos eran, no sé, me comentó que alguien era muy bueno con buena voz y locutar y comercial. No sé, creo que era una personalidad, pero para narrar equipo, para narrar un partido, dice que no se le olvidaban los nombres. No era su ramo. Alfredo Aguilar Umaña. Un gran declamador. Exactamente. Un gran culto, con una cultura extraordinaria, no prepotente, sino que una persona que si se le pedía un consejo, se lo daba con mucho gusto. Además, como decía Neto, declamador, como tuvimos acá a Danto Fernández, que ahora era otra persona muy culta. Alfredo me decía, mira, Neto, dame la formación de la Alianza y del equipo visitante, que era Atlético Marte, era el visitante. ¿Cómo no? Aquí está. Ya la anotaba porque siempre llevamos una libreta, pero cuando le dijo Raúl Alfaro, vaya, comience a narrar, se le olvidaban los nombres. Ahí donde estamos hablando. Pero cuando eran los comerciales, Dios santo, le decía a Leonel Villalobos que a veces inventaba uno, y ese donde lo anoto. Y hay otros que son comentaristas. Exacto. Yo tuve la dicha de conocer a otro ícono que era comentarista y narraba, era Escopeto Osorio. Carlos, sí, era un caso bueno, muy bueno. Es que la narración en cuanto al deporte del fútbol, por ejemplo, es algo de lo más complicado, más que todo en radio, porque en radio se tiene que describir, ¿verdad? Y no tiene que atrasarse mucho de la jugada. Sí, no te estará bien. Y prácticamente tiene que aprenderse los nombres de los jugadores, los números y hasta el corte de pelo, cómo camina, para ubicarse, porque en algún momento usted solo medio lo va a ver. Por ejemplo, yo me recuerdo de William Pacaya Figueroa, no sé si lo vieron jugar, con su pelo afro, coloche, usted lo veía 30 metros, ya sabía que él era. Pues. Ajá, ya los conocí, esa es ventaja. Rápido lo identificaba. Esa es ventaja. Igual, otro deporte que es complicado de narrar, yo le digo en la experiencia que he tenido el baloncesto. Aquí en el país hay pocas personas que pueden narrar baloncesto. Sí. Poquísimas, ¿verdad? Y a veces
Y es también bien complicado porque este deporte hay pocas pausas, hay mucha velocidad, ¿verdad? Entonces, pero se utiliza prácticamente la misma fórmula del fútbol, tratar de aprenderse la fisonomía de los jugadores, el corte de pelo, cómo camina, algunos rasgos especiales, lo que ayudan a ubicar. Pero sí el baloncesto es complicado, ya no digamos póngase a narrar otro tipo de deporte más. Béisbol, softball. El baloncesto neto es distinto a narrar la velocidad del fútbol. Sí, sí. Y hay muchas modificaciones en el reglamento de 5 años en adelante. Por eso es que una vez... Si tenemos tiempo podemos hablar de ese tema. Sí, por eso es que una vez Raúl Alfaro me dio una falta de decir que ingresaba. Ya en el baloncesto era la falta ofensiva. Sí, en la época de Pío Salomón Rosales no se daba a conocer, es decir, no estaba en el reglamento. Sobre ese tema, y que usted me recordó, hay pocos aquí en el país narradores que han relatado un partido de baloncesto que conocen son pocos. Cuando se da una falta ofensiva. ¿Verdad? Porque a veces es complicado, ¿verdad? Más si no lo ha jugado, ¿verdad? Sí. Entonces es complicado, y a veces yo he visto aquí en canales de televisión nacionales que el árbitro pide una falta ofensiva y los dos comunicadores que están relatando el partido no saben qué ha pitado el árbitro. La verdad que es un estudio. Ayuda, más que todo en el baloncesto sí ayuda a haber jugado, por lo menos si usted ha jugado colegial, y eso le abre una gran puerta. Y comentarlo, no sé si tengo tiempo, después se me olvidó, sobre las reglas FIBA. Han habido un montón de modificaciones en el baloncesto. Hoy les hablan del paso cero, de que hay un momento de que el árbitro define cuándo usted empieza a rebotar y cuándo termina de rebotar, o cuándo tiene control de la pelota. Entonces, para la época, yo jugué baloncesto, pero en los años 90 eran otras reglas. Entonces hoy desde mi punto de vista, hay mucha permisividad. Y más que todo FIBA hizo modificaciones de que del paso cero, que es un paso adicional a lo que era antes, era el triple para ir a la canasta, eran 2 pasos y salto. Hoy usted puede dar 3, ¿verdad? Le adicionaron uno más. Eso lo hizo FIBA porque mucho estadounidense y jugaba en los torneos de FIBA y cometía mucha violación, que se le llama caminado, porque solo son 2 pasos y salta. Pues los estadounidenses, a veces la NBA, hay mucha libertad, porque yo he visto jugadas en las que LeBron James da como 5 pasos y después el salto y tira la canasta y es un caminado. Perdónenme, aquí en la China. Tienen que actualizarse. Que hay ese espectáculo. Exacto. Van los billetes de por medio. Por ejemplo, vi jugar a Tony Cabrales cuando no había la regla de los 10 segundos en uno de los campos. O sea que a él le pusieron incluso el mago del rebote, porque faltaban 1 minuto para que el partido terminara, le ganaban al Buitres, que era el sempiterno campeón de baloncesto, y Tony Cabrales empezaba a rebotar y no lo agarraban el minuto rebotando. Ahora pues tiene que pasar de campo a campo 10 segundos. Es difícil es decir... De actualizarse bastante. Pero el béisbol todavía es más difícil. Es más complicado. Ramón Rodríguez era uno de los buenos. Porque en el béisbol yo pienso que usted necesita tener mucha descripción y para tener entretenida a la gente, porque hay muchas pausas. Sí, demasiado lento. Y más que todo, yo lo que veo de que es de trasladarle al oyente, ¿va? En el caso del narrador deportivo de fútbol, ¿va? Esa emoción, y también en los otros deportes. En los otros deportes. No se me escape el primero que tuvimos en El Salvador, que era un tremendo narrador y colocador de sobrenombres, Miguelito Álvarez de Cojutepeque, el gran viejazo. También narraba baloncesto porque fue entrenador de baloncesto del Liceo Salvadoreño. Él le ayudó una vez le dijo a Carlos César Rivera, que está en la Caliente de San Francisco, que si quería que le ayudara a narrar baloncesto, y aquel se acordó de que si Miguelito podía y que era entrenador, y dice, música, me dijo Neto, que el gran viejazo ahí estuvo conmigo, uno de los grandes, que para los sobrenombres del fútbol, ustedes lo recordarán, el catedrático de la zurda, los fantasmas del Giboa, el Independiente,
el trampolín humano Luis Antonio Regalado, el bordador Gustavo Adolfo Lucha, que era tremendo, ese era el primer mágico que tuvimos en el país. Sí. Incluso el presidente de la Federación de Costa Rica, cuando fue la selección, dijo que lo quería conocer porque lo había escuchado, la forma en que se quitaba a los jugadores con mucha facilidad, Gustavo Adolfo Lucha. Es decir, hemos tenido grandes narradores, comentaristas, no se me escape Hugo Adiel Castro, que usted habló de Carlos Osorio, Hugo Adiel, oriundo de Chalchuapa, pero su padre, don Adolfo, fue enviado como profesor de dibujo acá a San Miguel y se tuvo que venir toda la familia Castro a la colonia Belén, que este sábado Mauricio Carlos Ineto cumplió 75 años, el 75º aniversario de haber sido fundada la colonia Belén. Ahí saludamos a muchos amigos y a Vladimiro Rosa, que fue... Sí, no, pero ese es el hijo. El hijo, Vladimiro Rosa, padre, también jugó baloncesto conmigo. Elmer Rosa, pero fue de fútbol. Hermano, es hermano de Vladimiro. Sí. Vladimiro fue marcador central de Águila en los años 60 al 64. Lamentablemente, una entrada violenta de un jugador le fracturó tibia y peroné y no se pudo recuperar. Después de 40 años, hijo, lo saludé el sábado en la colonia Belén. Sí, Vladimiro Rosa es de la época de oro del baloncesto nacional, Cervantes, los 80. No sé si ustedes han escuchado hablar de Vladimir Aguilar, por ejemplo. También fue baloncestista de esa época. Fue la época de oro del baloncesto y pues... Bueno, han habido... Después del 59. A eso. Después del taller Jovel, ya de la época de los 80. Ese es otro aquí. Después del 59, ¿verdad? Esa historia del taller Jovel también. Bueno, ahí ya nos extendimos, ¿verdad? Con la pregunta, vamos, sigamos, continuemos pues. Aquí vamos con Jesús Mejía. Nos dice este suscriptor, don Neto Aparicio, buen vocerrón, dice, me acuerdo cuando trabajó en Cadena de Oro con Escopeta Osorio. Dice. De ahí este mismo suscriptor comenta, don Neto, Firpo es campeón gracias al árbitro, que no quiso marcar un claro penal a favor de Alianza y tampoco no quiso repetir el penal de Mario Jacobo cuando el portero estaba adelantado, como que todo estaba planeado para ser campeón a los Toros. No soportaban que Alianza se volviera en el más ganador de los torneos, pero tarde o temprano llegará la 20. Y aclarando, Firpo no le pudo ganar a la Alianza en los 3 partidos del torneo, mucho menos pasarle por encima. ¿Cómo no? Le ganó 5-0 la Alianza en el estadio Sergio Torres. Hubo un empate en el estadio Cuscatlán 3-3, pero le ganó la final. Yo le recordaría lo que le ocurrió a Municipal Limeño con Iván Arcides Barton, el árbitro central, que recurrió al video de los móviles o celulares. Y no está en el reglamento. Exacto. Y entonces hoy le tocó a la Alianza, según lo dice él. Felipe Amaya estaba adelantado para el disparo de Mario Jacobo. Lo que me extraña es que no haya reclamado el capitán, que es el que más reclama, Mario Jacobo, y el resto de jugadores, porque ustedes sí recordarán contra Municipal Limeño, todos los jugadores de Alianza, la mayoría, iban sobre el árbitro, sobre Iván Arcides Barton. O sea que Dios tarda, pero nunca olvida. Sobre este punto. Sí. Yo vi los penales en televisión, y sí, en el primer penal, como uno ve la pantalla, y uno tiene en la pantalla la imagen del jugador y la imagen del portero, en un cuadro. Entonces usted ve. Y sí, o sea, para mí se adelanta, en el primer penal se adelanta Felipe. Pero ahí es viveza de él, y si el árbitro no lo sanciona, pues no sé. Más que todo es el asistente que se pone en los 5.50, pero sí. Yo estuve escuchando en televisión a Bonilla. Ajá. Y le estaba haciendo un análisis de que el pie izquierdo lo mantiene en el... Y entonces... Es complicado. Con solo ese pie que... Sí, uno tiene que tener por lo menos un pie y el otro puede estar adelante.
y que medio esté ahí, no necesariamente que esté a la mitad la Tiene que línea. estar pisando Es la el línea. árbitro Elmer Bonilla. Elmer Bonilla, Pues sí. sí, hablando, San sí. Migueleño. Sí, migueleño. Y Me llegó a entonces saludar allá a Cacahuatí, que analiza muy bien. Se retiró Sí. muy joven. Sí, sí, sí. Y dice él que no hubo Adelanto. no hubo adelanto de Es que si no, yo le decía acá a mi hijo de que como él expresa, el árbitro asistente que está allí en el 550 hubiese detectado, pero esa ya es una no modificación a la regla, sino que la explica Elmer Bonilla, que Sí. tiene un pie colocado y en el otro al menos uno. sí, Sí. y en el Y otro entonces, se mueve según la para regla, quitar. Por eso es que me extrañó que no reclamara Mario Jacobo, que era el que más reclama, Sí, que sí. Yo pienso, buen jugador. al Bacados. momento de salir el balón, ahí él estaba tocando la línea. ¿va? es complicado, son fracciones de segundo Son y fracciones el de árbitro segundo. asistente tiene una fracción de segundo para decidir. Y no puede estar viendo puede el dudar. pie del... Y es complicado. Y cuando sale la pelota. Yo lo vi desde la comodidad de la pantalla de televisión, que Y usted como- tiene la imagen Y como dicen dos cabezas, piensa mejor que una. analizada. Ese tiro que atajó Felipe Amaya, don Ernesto, fue determinante para Sí, que se exacto. ganara. Ahí fue todo. De ahí nadie y que falló. Felipe Amaya, recuerde que es un portero de trayectoria, que estuvo en Dragón. Dragón. O sea, según él comentaba la gente de Firpo, el entrenador parece ser que dijo que para los tiros de penal se habían preparado. Fíjese que Ensayaron, entró o sea, no solo fue así nomás. Wilber Hernández, era el portero titular de Firpo, que también jugó en Dragón Sí. y que tenía una gran trayectoria en el equipo usuluteco, pero llegó Felipe Amaya y él lo observó, y Marvin Solano, un zorro de la dirección técnica, aunque en su país solo le dan equipos de segunda división. El último que tuvo fue el Herediano, esta vez hizo campeón a Firpo, 50 puntos, primer lugar, pero siempre va a quedar esa duda que nos aclaró un poco Elmer Bonilla a través de Mauricio Rubio, árbitro FIFA, árbitro bueno. internacional, que un servidor le decía está tratando de igualar a Tarjeta Polillo. ¿Neto? Sí, el detalle es que el exárbitro, la imagen la vio por televisión. Sí. Entonces, ahí es más fácil, ¿verdad? Y yo entiendo los árbitros, es bien difícil decidir en fracciones de segundo, ¿verdad? Si se adelantó o no, y es bien difícil, Sí. porque tiene que estarle viendo los pies al arquero, y Sí. tiene que ver el momento La de la salida ejecución de de la la salida de la partida. pelota, es complicadísimo. Por Ah. eso, para esos casos, no sé, por lo menos en el Estadio Mágico González, hay un sistema de televisión que podría aplicarse siquiera para estos partidos de definición, un VAR en situaciones puntuales. Exactamente. Lo, Habrá influido lo mucho. hemos comentado a través de este programa, que la televisión TCS le puede facilitar a la primera división, es decir, sin pagar lo que tiene que pagarse video. por el video arbitraje, pero nunca lo han hecho. Incluso lo he Ajá. comentado en KL, que esa sería la solución para evitar tanto problema en el arbitraje. Pero les digo, Iván Arcides Barton y compañía quedó señalado totalmente en ese partido que el limeño merecía el título. Exactamente. Habrá influido bastante, don Ernesto, la salida de Mario González para Fíjese, las cosas de los tiros de penal. Fíjese que es una buena pregunta, pero le expreso que el guante de oro en esta temporada que finalizó fue el muchacho que entró de suplente, Christopher Rauda, porque Mario González estaba con la selección Y aparte nacional. lesionado algunos partidos, Sí. también de la mano. 39 años tiene ya Christopher Rauda y le quitó, por cierto, 2 tiros libres a Sí, Firpo. yo lo veo cipotón, papá. Sí, no, pero esa edad tiene. A Lisandro Claro fue que le quitó un disparo que llevaba ángulo superior derecho. Y lo quitó y le quitó uno a Nelson el Chiqui Díaz Sí. en el primer tiempo sobre el palo derecho. Que bien, no, ese fue Mario González. Pero el muchacho que llegó, como lo dijo también Ernesto Corti, no, le dijo, ese arquero fue el que nos salvó. Le tocó la final, Sí, ¿verdad? y nos salvó en partidos Sí. donde Mario González estaba con la selección.
No, y realmente yo viendo la tanda, quizás a 2 o 3 penales él llega, Sí. toca la pelota, pero por la potencia, pues su desvío no Sí. evita que el balón ingrese. Al que le pega fue que casi lo detiene al de Wilber Arrizala, el del colombiano. Por lo menos a 2 Ujú. él tocó y Sí. adivinó algunos, Y pero fue la final, o sea, era el acontecimiento. Pero mucho- no era Bueno, cualquier bueno, partido. Neto, vamos aquí al siguiente. ¿Va? Sí, Aquí las lo preguntas porque... lo están señalando aquí de aliancista. Ah, exacto. Vidal K7G dice, saludos, don Neto, yo sé que usted es aliancista desde Washington, dice. Se los fue don Escopeto Osorio, dice. Pero lo tenemos a usted. Me acuerdo cuando usted trabajaba en KL. todavía trabaja. Somos campeones otra vez, dice. Y entonces pregunta, le dice el otro, ¿y por qué ella no trabaja? En KL, como no estamos siempre... Va, y aclare usted ahí. Siempre laburando, es decir, más que todo aquí en la zona oriental del país, donde juega Fuerte San Francisco, Cacahuatique, Águila o Dragón. Y no soy aliancista porque decía Neto que hay siempre alguien que tiene un corazoncito. Sí tengo corazoncito, pero para Dragón y la selección porque nunca gana. Sí, A cabrón. mí me hizo recordar, no sé si ustedes recuerdan, perdón por la repetición, a Alejandro Curbelo, jugó en Alianza. Ah, sí. Sí, sí. Él tenía una teoría. Era uruguayo. Una teoría, el que no es aliancista es antialiancista. Claro. No, pero- Así, o sea que si usted no le va a la alianza, va en contra. O estás Pero- contra mí o pero la o otra estás es, conmigo. si no es del Águila, No, yo Es les del digo, otro no, equipo. es del Dragón. Que el Dragón fue el que hizo nacer a Club Deportivo Águila. y también mi padre está los domingos a las 10 de la mañana con el mundo del deporte. Mundo del Con deporte. don Raúl Beltrán. Los domingos Sí, a las sí, 10 claro. a.m. también. Bueno, ahí está la información, amigos. Ayer Así es estuvimos, que por no cierto, tengan duda, todavía don Neto está vigente y quiero decirles algo, pues que la relevancia que tiene don Ernesto Aparicio y a nosotros pues con Carlos Córdoba nos dejó impresionados. Teníamos un programa esa semana y él andaba allá en la Copa Oro y ahí apareció pues preguntándole corrigiendo al Bolillo que no eran no era el no era récord que tenía Darwin Serén. Darwin Serén. Había otro. Habían otros y entonces ahí en la conferencia de prensa ahí me quedé yo, Sí. de la voz de don Neto, digo, Sí. porque ahí se identificó. Es que les aclaré que Mágico González, al que todos admiramos, tiene 120 partidos con la selección, debutando un 27 de noviembre de 1976 contra el Vitória Setúbal de Portugal. Luego le sigue Paco Jovel con 107 partidos. Francisco Jovel Cruz, que no quiso viajar a Alemania porque lo contrataban. Y en tercer lugar estaba, porque ya le pasó Darwin Serén, a Ramón Alfredo Faguaga, el que le pegaba todo lo que se movía como marcador central de Marte y de la selección nacional que Ah, tenía. pues ahí- Ya me recordó algo, no sé si hay espacio, lo puedo comentar, Sí. de una anécdota Diga. del señor Faguaga. Ahí en esa oportunidad, pues don Neto ahí les dio cátedra ahí, pues, y creo que lo que estaban celebrando ahí no era nada. No, pero le dije que tenía la capacidad para seguir jugando en la selección. ¿Sí, Neto? Yo puedo. El problema es que yo pienso que en general, no sé, o algunos periodistas o algunas instituciones tenemos una memoria un poco corta. Porque yo respeto a Darwin Serén, pero hay jugadores de tiempo más atrás, y no de muy atrás, que tienen más trayectoria, que tienen más representaciones de selección nacional y que no se les ha hecho un homenaje como se debe. Muchos periodistas dicen que Darwin Serén tuvo una gran carrera en la MLS. Yo lo respeto, pero yo me pregunto, ¿cuántos títulos ganó? Ninguno. No es lo mismo como el Zarco. Entonces, si empezamos, nos vamos a los 90, Jorge Zarco Rodríguez tiene por lo menos un título en la MLS. Ronald de los Cerritos tiene también título en la MLS. Mauricio Cienfuegos tiene título en la MLS. Raúl Ignacio Díaz Arce
tiene títulos en la MLS. O sea, para mí, es mi punto de vista personal, y como dicen, para mí ellos están más arriba, escalones más arriba que Darwin Cerén. ¿Verdad? Si le vamos a homenajear a Darwin Cerén, primero tenemos que homenajear a Raúl Díaz Arce, a Mauricio Cienfuegos, a Jorge Rodríguez, a Ronald Cerrito, porque ellos triunfaron en la MLS. Aparte con la selección, pues también tuvieron trayectoria. Creo que esa generación ganó un tercer lugar en una Copa CAF. La diferencia, Neto, es que Paco Jovel, por ejemplo, 82. Sí, y si nos vamos más atrás, y también, nos vamos a encontrar a gente y también con más trayectoria todavía. Puedes poner a Jaime Rodríguez, que jugó en los 4 continentes, ¿verdad? Y que llevó a Salvador Correas allá a Japón, y como estaba lloviendo o nevando, no quiso ir al entreno. Pero hay más preguntas, Mauricio Rubio. Así es, aquí dice, buen programa, saludos a don Neto Aparicio, tremendo comentarista deportivo. Dice, bueno, el Club Deportivo Águila son 10 jugadores que terminaron contrato, así dice Morris King. Así es que, ¿cómo está la cosa ahí? Esa es la última pregunta, don Neto. ¿Cómo no? Como lo decíamos anteriormente, con Neto, Darwin Cerén ya no está. Jairo Enríquez, que lo aclaraba el licenciado Carlos Córdoba. Santos Ortiz y Gregory Díaz firmaron este día para continuar con el club. Buscan un centro delantero hondureño, que no quieren dar el nombre, decía el presidente ayer en KL, porque otro les puede caer encima y contratarlos ellos. Benji Villalobos continúa, pero alguien que se está reforzando hasta los dientes es Municipal Limeño. Hoy sí. Sí, ¿verdad? Gerson Mayén que vuelve, Ángelo Rodríguez que de Alianza pasa a Limeño, entre otros, bueno, Wilma Torres. Wilma, sí. Estaban comentando, Ernesto, que Emerson Mauricio ya no continúa con Alianza, lo mismo con Carlos. Va para el Hércules. Carlos de la capital, Carlitos, el colombiano, ¿verdad? Carlos Salazar. Salazar y Emerson Mauricio ya no. No, ya no están, es decir, concluyeron contrato y no se lo renovaron. Sí. Carlos Salazar está bastante gordito, pero sí, tiene un ojo para el gol. Ángelo Rodríguez, hubo un tiempo que en Alianza. El primer torneo más que todo. Estuvo bien, va. Después creo que sí. Ya. El que más se ha visto a través de los años es Michel Mercado. Sí, bastante. Que incluso en ese partido de Alianza contra Firpo, cuando entró Juan Carlos Portillo en el tiempo suplementario, se vio mejor Alianza. Tuvo 4 llegadas en las cuales tuvo que ver Felipe Amaya, Wilber Arrizala para que no anotaran gol el equipo blanco. Pero Ernesto Corti, como un gran profesional, expresó: Firpo campeón y mi respeto. Don Ernesto. ¿Cómo, don Ernesto? Ahí una pregunta referente a Águila, que no podía... de inscribir jugadores. Sí, eso terminó porque ya pagaron, Neto. $24,000. $24,800 por Roosevelt Sarabia. Hay una disposición de FIFA, digamos, de que si un equipo ha formado un jugador, tiene como, es una cláusula, ¿verdad? Si usted formó un jugador y este jugador, usted lo formó en sus fuerzas básicas, como dicen los mexicanos, en sus canteras. Si este jugador, usted lo exporta a un equipo, el equipo que lo formó por primera vez tiene derecho, como decirlo popularmente, a una comisión, un porcentaje por cada vez que ese jugador vaya fichando a otro equipo. Entonces, lo que le pedían a Águila es los derechos de formación cuando contrató Rufio Sarabia del equipo que lo formó en su cantera. ¿Y qué equipo lo formó? De Estados Unidos, de la segunda división, para donde va Nelson Rodríguez, el lateral, porque tiene una beca. Para poner ejemplos, aquí en Centroamérica, Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Saprissa, Keylor Navas, si no me equivoco, papá. Keylor Navas. Keylor Navas es de Saprissa, ¿verdad? No. O Liga. Desde la Liga. No, yo creo que Saprissa. Pero pasó a Saprissa últimamente, lo han contratado. Él se formó en un equipo costarricense en la cantera. Entonces, ese equipo, cuando lo exportó por primera vez, recibió
Es dinero. un equipo de provincia, por cierto, que le han puesto el nombre al estadio. Exacto. Quien lo llevó fue Gabelo Conejo. Entonces ese equipo, según FIFA, va a ganar siempre una comisión por derechos de formación cada vez que él haga un contrato con otro equipo. Es para, digamos, el FIFA lo hace como para proteger a los equipos pequeños o que reciban un poco de la inversión que han realizado. Una cláusula. Sí, es bueno, es una visión que tal vez deberían tener nuestros equipos de primera división, porque, como le digo, en Honduras también los equipos venden muchos jugadores al exterior, la misma Panamá también. Don Ernesto, significa de que se puede decir que ya el ciclo de algunos jugadores ya ha llegado a su fin, ya, tanto en selección como en equipos del Redondo Nacional. Sí, hablando de eso, por ejemplo, comenzando por los porteros, Mario González tiene todavía mucho rato. Sí. Benji Villalobos a sus 37 años tiene calidad. El otro es Tomás Romero, que juega para el Nueva York City. No juega mucho. Sí, no, pero ya esta temporada empezó a jugar. Lo cambian de equipo. Sí, no, anteriormente no jugaba, hoy sí es titular. El problema es que el arquero titular es convocado a la selección de Estados Unidos. Pero cambió de equipo, por eso es que tiene más oportunidad Tomás Romero. Ajá. Y el otro es Kevin Caravantes del Club Deportivo FAS. Lo único que no se han fijado en Felipe Amaya, en Wilber Hernández, que es otro de los buenos arqueros, Jairo Guardado, el que está de suplente de Benji Villalobos. En la zona defensiva, ya Brian Tamacas, y creo que ya... Yo siento que ya es el... Jefferson Valladares lo va a suplir. Julio Cibrián, Ronald Rodríguez tienen también sustitutos que no los han buscado. Que sean un poquito más rápido. Sí, Ajá, correcto. por ejemplo, Eduardo Vigil, Lisandro Claros, hay defensores. El medio campo, sí creo que Darwin Serén ya dio todo para la selección. Está Mauricio Cerritos, que ha tenido un buen trabajo. Tereso Benítez de lateral derecho, pero no lo habían llamado. Joshua Pérez, que viene desde Polonia, el sobrino de Hugo Pérez, buen jugador. Sí. Y está el puntero derecho que juega en la MLS, en el LA, que se decía... Natán Ordaz. Sí, Natán Ordaz, el muchacho en proyecto, buen jugador. Es decir, ha demostrado que tiene, a veces no... Y se me escapaba el que vino para Alianza ya de nuevo, Harold Osorio. Harold. Sobre lo que usted comentaba de... El Cacho Larín. El Cacho Larín tuvo rotura de ligamentos. Está en sí. recuperación todavía y parece que tenía un problema con el equipo, de que al parecer no habían... No le han cancelado. Sí. Es una lesión complicadísima. No sé si se recuerdan de Fito Zelaya. ¿Cuánto tiempo pasó parado? Sí. La de Fito Zelaya fue más complicada porque aparte de la rotura de ligamentos se rompió la rótula. Comentaban en su mejor momento. Sí. Comentaban que Gerson Mayén y Wilmar Torres como que el Zarco los pide de nuevo. Ya están para... Ya están, sí, bueno, lo habíamos dicho anteriormente. Sí. Que vuelve Gerson Mayén después de estar en Zacatecoluca. Sí. Wilmar Torres, su último equipo fue Fuerte San Francisco, donde gracias al Todopoderoso creen en un técnico nacional. Rolando Torres es el principal de Fuerte San Francisco y su asistente le llega José Romero. Buen águila, ¿eh? Sí, José Romero, que llevó a 2 equipos a las finales. A Limeño 1 y el otro... No recuerda cuál es, que ya no está el equipo porque no pudo presentar el finiquito. Sí. Don Ernesto, ¿cómo está la situación? El Jocoro. Jocoro, ahí lo dijo Mauricio Rubio. La situación de Hércules, ¿cree que se va a reforzar o se va a mantener? Se está reforzando. Con Daniel Corti, que ha llegado como director técnico. ¿Y el Inter? El Inter también. Es decir, una compañía agarrado al Inter y al Zacatecoluca. Excelente. ¿Verdad? Más que todos los costarricenses están a cargo del Inter, pero también la tienda del estudiante, ¿cuál es? Le pregunto, licenciado Córdoba. Ciber Rubio. A un costado del INI, ¿verdad? Son 3 décadas ya, ¿verdad? Servicio al cliente. Patrocinador. Impresiones de documentos, impresiones de fotografías tomadas con el teléfono, escaneo de documentos, fotocopias blanco y negro, fotocopias a color, anillado con anillos plásticos o metálicos, laminación de carnet todo tamaño, venta de útiles escolares
décadas, Mauricio De Rubio. ser la tienda del estudiante, Ciber Rubio, Y apoyando al siempre equipo calidad. de los 43, ¿verdad? Estamos ubicados En la 11 calle Poniente 716, costado norte del Instituto Nacional Isidro Menéndez, Ahí lo encuentra. y a con 150 metros del estadio. Charlé. Charré. Y como decía el licenciado Córdoba, patrocina equipo de Papi Fútbol 45. 45. Así es, a ver cuándo inician nuevamente. Hoy porque ¿verdad? está en la villa navideña, ¿verdad? Cuando Están quiten no se puede. el árbol Sí. navideño hasta Hablando de los estadios, don Ernesto tiene conocimiento ya de las sedes que van a ocupar los equipos porque la remodelación que viene, ¿va? Que ya se usted había mencionado que el estadio de Santa Ana, el Barraza, el de Gotera, no sé qué otro estadio. Santa Rosa. Santa Rosa, cuáles son las sedes que van a tener los equipos, porque la gente está preguntando que a dónde van a jugar Águila. Más que todo Águila, ayer decía el presidente que siempre el estadio Cuscatlán, el estadio Las Delicias, el Barraza, porque hasta el segundo trimestre va a comenzar el INDES a trabajar en los distintos estadios, tiene oportunidad en este torneo clausura, Águila de hacer algunos partidos, Chapeltique también, o sea que Sí, Dragón sí. va a tener que Tiene buscar equipo. otro lugar. El sábado 17 de enero comienza el clausura de primera y de segunda división profesional también. Hoy lunes empezaba Dragón, ya que usted me acordó, la pretemporada con Marvin La Perica Benítez, pero le quitaron a Fernando Clavel. Sí, buen jugador, man. Tremendo jugador, hermano de Rudy, el back central de Rudy FAS. Clavel. Sí, que es el que le pega todo lo que se mueve, es el heredero. Aunque es buen marcador central, es el que hace el oficio que se dicen, Sí. es el oficio sucio. Se va a dar la oportunidad para otros talentos, para don Ernesto. Exacto. Darle. Tiene que haber algún... Para ese FIDE que lo que no hemos comentado es el plan maestro de mi estimado amigo Yamil Bukele 2025-2029, en el cual pues reclamaba Cacahuatique, hijo de que le están tocando jugadores que tienen contrato. Sí, sí. Mandó un comunicado oficial Es cierto. para que respeten y que no se dirijan al jugador, sino que a la dirigencia, ¿verdad? Esto debe de estar en el reglamento. Eso es normado por FIFA. Sí. Cuando un jugador tiene contrato, lo que se debe hacer el equipo es dirigirse al equipo Al con el equipo. cual tiene contrato. Porque mencionaban la salida del técnico de Cacahuatique, muy bueno, Quiñones. que Él estaba renunció. él renunció. renunció, no Él fue un renunció. problema. No, él Hay renunció. otra oferta. Fíjese que ya usted me acuerda, por ejemplo, con Alianza no le marcaron un penal que estaban 2-1, era a favor de Cacahuatique, Sí. y llegó a reclamarle respetuosamente al árbitro del partido, Ajá. Pablo Quiñones, no como algunos desesperados, sino que en forma Muy buen educada. técnico. Perdón, ¿y quién era el árbitro? ¿Ah? ¿Quién- El árbitro de ese partido era César Nolasco. no era el señor Barton. No, se Mire, salvó. Ajá, el señor Barton. Agregándolo de Águila, yo vi una noticia que al parecer también Águila está viendo la posibilidad de jugar en San Vicente. Sí, también en el Estadio Una Giboa. posibilidad. En el Estadio Giboa de San Vicente o el Estadio de Santa Rosa también tienen que podría jugar arreglarle, también con Limeño. tienen que arreglarle esa pared. Sí. Esa la pared, canción de como Leo dice Dan. la canción de Leo Esa Dan. pared que no me deja ver. Esa pared. Miren, pero en febrero 17 de este año tenemos que decir que clasificó la selección sub-17 al Mundial de Qatar 2025 Qué bueno. gracias a efectivamente a Juan Carlos Serrano. Ese fue su pecado para que lo quitaran, pero prometió Yamil Bukele que conversaría con él. Ya conversó, pero todavía no ha dicho nada. Sí. Sí, Y el complicado, caso de sí. Mauricio Cienfuegos, ya aclararon la situación. Todavía no, fíjese que se levantó, no quiso dar declaraciones. Mauricio Cienfuegos ni ha colocado nada en su red social para indicar algo, pero ahí tengo el deber para preguntarle a él o a Hugo Pérez qué le pasó Parece a que Hugo Cienfuegos. Pérez ya dio ya ¿Mm? su versión. Ah, y, vaya. y dice que no, dice que siempre está... Sí, esa es la pareja para trabajar en los Estados Sí. Unidos. Don Ernesto, este 2025 que ya está por terminar, pues comentaban muchas personas siempre que se mantiene que hay ausencia de la afición a los estadios siempre,
porque es un problema que genera pues tono económico. Solo cuando la selección dice que cuando juega. Semifinales. O finales. Porque en partidos esta, de eliminación directa. este final, por lo menos en las cuentas que su servidor hizo, Neto, Mauricio y licenciado Córdoba, por lo menos $635,000 ingresaron. De gastos pudo haber $25,000. A cada equipo le toca $292,000. Y de la selección de la entrada nunca dieron una cifra. Eso se lo pregunté, como decía Mauricio Rubio. No hubo, digamos, cuánto fue la taquilla. Pero sobre ese tema, si alguien quiere saber o quiere, la población, cualquier persona puede ir a la unidad de acceso de información pública de la Federación Salvadoreña de Fútbol, presentar un escrito y pedir esa información. Ahí el ente, se le llama, el ente de la Federación va a decidir si lo declara como información reservada, porque tendría la posibilidad, en base a la ley, de declarar esa información como reservada. Pero cualquier persona puede ir a la unidad de acceso de información pública de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en base a la ley de acceso a la información pública, presentar un escrito. ¿Qué quiere esa información? La respuesta puede ser que el ente federativo lo declare como información reservada. Entonces ahí ya. Y el plazo son 7 años. Y ese escrito lo puede hacer cualquiera. Cualquier persona que tenga duda. Firmada con un abogado. No, es una petición. El artículo de la Constitución, se me olvida exactamente, si no sé, pero no es el 12. A usted le flanquea que usted puede pedir a la autoridad administrativa, puede pedir la información y esa autoridad está obligada a responderle. No necesita ser abogado. Sí. Solo tener DUI. Todavía y cuando la petición sea congruente, ¿verdad? Y sea conforme a la ley, pero como ya tenemos la ley de acceso a la información pública, las instituciones públicas pueden declarar información reservada. Por ejemplo, otro tema, el famoso tema de los amaños. El diario, el periódico, que era gráfico, que ya no es, pidió la información de las declaraciones de todos los implicados a la federación y se fue a ese proceso. Al final hubo una resolución positiva y le dieron las declaraciones testimoniales de todas las personas procesadas ante la federación por amaño. Entonces nosotros puede ir a pedirle, porque ya hay una resolución positiva de que a un periódico se le entregó esa información. Pero fíjate que la contestación que me dio también, porque yo la hice, porque es una empresa privada, es lógico, la federación, eso es lo que expresan. Es una organización sin fines de lucro. Pues sí, pero es empresa privada sin fines de lucro. No puede ser ¿Cómo no? FIFA es una empresa privada que no le da información a nadie si no quiere. Aquí en el país se maneja como ONG. Por eso. De fútbol. Es una organización sin fines de lucro. Pero ONG, ¿hace cuántos años? Pero sí se maneja todavía. Por eso, hace unos 4 años que los equipos, para no pagar impuestos, digamos la verdad, para no pagar impuestos, hicieron ONG. Lo que le consulté fue eso, que por qué solo daban a conocer la cantidad de aficionados contra Guatemala, contra Surinam, contra Panamá, y por qué no daban la cantidad de dinero, porque hay millones de personas que están pendientes de El Salvador, y en ese partido por lo menos tú fuiste a uno de los partidos, 25 y 25 para mí, 75,000 aficionados. Lo importante fue que más de $1,500,000, creo, según mis cuentas, pero me dijo, de aquí en adelante yo voy a hacer una auditoría, me dijo, y lo económico lo voy a dar a conocer siempre. Un ejemplo, la Federación de Baloncesto, que entró con saldo rojo y hoy la tengo, dijo, ahí lo expresó y lo va a manifestar el 31 de enero, de que la federación está solvente. Ojalá sea cierto por el bien del fútbol y porque ese plan maestro se lleve a cabo, no a corto ni a mediano, sino que a largo plazo. Y antes que se me olvide, hemos conversado del fútbol nacional, pero hoy es el día que hace 3 años falleció el rey del fútbol de todos los tiempos, Pelé. Incluso los argentinos dicen que no ha habido otro. Bocini, lo dice Menotti, lo dice Hugo Orlando Gatti, Alfio Basile. O sea que las
cabriolas o las gambetas o los goles que se ven hace unos 4 o 5 años, por ejemplo, el Barcelona con Ronaldinho o con Messi, ya Pelé los hacía en su época y no había ni tarjeta amarilla ni roja. Sí. Y le daban patadas, dice, pero él se desquitaba, dijo Carlos Salvador Vilado. Sí, y la verdad que Pelé, le preguntaban a él que quién jugador admiraba y él siempre decía Garrincha. Ah, y sale Mané. Siempre mencionaba él eso, que Garrincha lo admiraba. Y bueno, agregando en nuestro ámbito, bueno, hoy lamentablemente, pues este año se fue el Pajarito Hueso, ¿verdad? Seleccionado nacional, si no me equivoco, jugó en Herediano, de Costa Rica, jugó en segunda división. Monterrey de España. En España, ¿verdad? También se nos fue Jaime Alberto La Chilona Rodríguez, que es, tengo entendido, el único salvadoreño que ha jugado en Alemania en segunda división, ¿verdad? Y él contaba unas anécdotas que dice que estaban a 15 grados bajo cero y tal vez no vamos a entrenar ahora. Pancho Sorto también, ¿verdad? Falleció Pancho Sorto, es decir, Jaime jugó también en el Atlas, y en León. En uno de esos dos equipos, él tiraba los penales, era el capitán. Entonces volvemos al tema que le decía de Darwin Cerén. ¿Por qué a ellos no se les dio un reconocimiento por partidos de selección o por su carrera, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es para mí, es mi punto de vista personal. Jaime Rodríguez, el Mágico González, Pajarito Hueso, y los demás atrás, Juan Francisco Barraza, Chamba Mariona, Mon Martínez, que lo dio. O sea, tenemos que reconocer, o sea, la federación tiene que reconocer primero a esas personas y después, ¿verdad? Porque para mí, por ejemplo, Juan Francisco Barraza, Jaime Rodríguez están unos 10 escalones por arriba de Darwin Cerén. Sí. Con todo respeto lo digo, por carrera, por calidad, ¿verdad? Claro. Pero será la dirigencia. Será la dirigencia que tienen que hacer. Tienen sus criterios. Es que prácticamente lo que buscaban ellos que dijeran en los 100 partidos. Y no está tu servidor ahí, así se hubiera quedado. Y no pasa solo en el fútbol. Miren, en el baloncesto pasa. Lamentablemente, como estaba, no sé si usted, la moda de los pasillos, a un jugador de apellido Laúd le estaban haciendo el pasillo porque se retiraba de la selección nacional. Un título con selección nacional de baloncesto no ha ganado. No sé si ustedes han escuchado hablar de Alex Funes, de Fernando Chavarría, que jugaron con selección nacional. Alex Funes jugó en una universidad de Estados Unidos y está en el Salón de la Fama en una universidad de Estados Unidos de baloncesto. Imagínense. Y a él nunca le hicieron un pasillo. Hugo Pérez jugó en la selección de Estados Unidos. Y en Francia. Jugó en Francia, pero Hugo Pérez, el problema fue que aquí se vino a probar y no lo aceptaron. No, que no lo aceptó Magaña para la selección de esa época. Él se fue mojado para los Estados Unidos con su familia. Vivía en la colonia Sacamil. Así que después lo contrató fácil. Le pregunta a Roberto Matis cuánto quiere ganar. Le dijo, creyó que le iba a decir unos $10,000. No, lo que usted diga es lo que voy a ganar yo. Los mundiales, porque creo que en el 94 Hugo Pérez. 2 mundiales. Jugó en Francia en segunda división. Ya es un logro. Jugó en Francia en segunda división. Sí, lamentablemente, como les digo, lamentablemente tenemos que reconocer a mucha gente antes, ¿verdad? Ya, sí, ahí, correcto. Como que a veces la memoria se nos queda muy corta. Yo he escuchado a algún periodista perdónenme, que dijo una vez, hay que reconocerle la carrera a Darwin Cerén en la MLS. Yo la primera pregunta que le haría a él, ¿cuántos títulos ganó? ¿Verdad? Y la cosa es que ni en Águila lo quieren. Ya lo quitaron. Es decir, era lo que proyectaban. Tiene su calidad, ¿verdad? Llegó a la MLS, pero hay gente que ha hecho mejor carrera en la MLS, ¿verdad? Que ha ganado títulos y que antes que él debe ser reconocido. Lo que hizo Félix Pineda. Pues sí, pero más para atrás, pues. Se proyectaba que dijera que era el primero que tenía 100 partidos. Eso era el punto de partida. Por eso es que te digo, si no está su servidor ahí, eso hubiese pasado como que era la gran noticia. Pero también recordemos a los equipos campeones de este 2025. Fíjense que la Alianza Femenino Sub-17 Reservas, campeón.
el vendaval de Apopa, Apopa. con Rommel Mejía. Sí. ¿Y sabe quién era el Sevillón. técnico? Sí. De tercera. ¿verdad? Sevillón. Sí, Sevillón, Omar Sevilla. Sevilla. Aquí el También Racing, le pegaba a todo lo sí, que Ya podía. tiene un título pero de con Ramón frente. para la Sí, tercera. primera división, le dos ganó- títulos. Sí, claro. Dos, Le ganó a Águila, creo. Una sí, final. sí, dos No mal títulos. Le ganó a Le, Águila una final Un contra- técnico bastante de temperamento. le ganó la Copa Roberto La Burra Rivas a la Alianza también, cuando creían que la Alianza le iba a meter una goleada. Sí. Luego en segunda división el Atlético Balboa derrotando a nuestro Dragoncito 2-1. Juega igual que la selección, el Balboa, Sí. al pelotazo, pero le salió contra Ah, Dragón. sí. A la selección no le salió nada, al pelotazo. Esos son los campeones y Firpo Excelente. en la primera división, que llegó a su título número 11. El chileno Julio Escobar tiene 3 títulos. Sí. Juan Carlos Manic tiene otro título. Horacio Cordero tiene un título, es argentino. La O vieja sea, Reynoso con Firpo, uno. Sí. La vieja Reynoso tiene uno con Firpo. sí, también Juan Cuartarone tiene uno por ahí cuando Sí. efectivamente fue 3 veces campeón el equipo usuluteco Hablando de consecutiva. Firpo, don Ernesto, ¿cuál ha sido la clave de haber logrado tanto Firpo? Porque ya son varios intentos y lograrlo, pues, creo que no sé, ser el técnico o los elementos. Fíjese que quien llevó esa planilla, hubo un cipote que le agradeció a Memo Rivera, Sí, Elías Gumero. sí, correcto. Se lo agradeció. Entonces, desde esa época viene formándose ese Firpo. Ya este señor llevó a Felipe Amaya, ¿verdad? Que con él en la portería, pero han salido jugadores como Nelson Díaz, el chiquitín, que buenísimo, el número 38, Elías Gumero, y lo mismo que se ha mantenido Víctor García, El Moco, y Steven Vázquez, los dos son de ¿Le dicen Usulután. Moco, Víctor? Sí. No, Sí. o es otro. Sí. Víctor El Moco García. Sí, pero Víctor García es el 10 ¿Cómo de se llaman los Firpo. defensas? Son dos buenos que tiene Firpo. Bueno, el Diego Flores, el lateral Sí, uno que izquierdo. no jugó, que es muy bueno también. Sí, este es, bueno, el que jugó fue, que hizo el tiro libre, que se lo quitó Christopher Rauda. No era Vigil, era el que no muy jugó. bueno, muy bueno. Eduardo Vigil fue el que no Uno jugó. jugó, fue bueno, que jugó en Águila también. Sí, pero estaba lesionado, era el problema de Eduardo Vigil. Les decía Víctor García y Steven Vázquez, los dos empezaron en las reservas de Águila y son usulutecos. Sí, sí. En Águila no le dieron chance, a los dos mucho chance, ahí en Firpo y son campeones. Y cómo lo celebraron ese sábado 20 de diciembre, ahí tomando el micrófono Steven Vázquez con toda la afición, que bien se lo mereció, porque llegaron al Cuscatlán, igual que FAS. Siempre le responden al equipo en su estadio, que es un poco pequeño, 4.300 aficionados. En cambio, allá el de Santana, para más de 12.000 aficionados, que siempre que gana, pierde o empata FAS lo acompañan. Hoy el que no se quieren acordar es de Cacahuatique. ¿Sabe quién está contento de Firpo? Fue Raúl Toro, ¿de acuerdo? Ah, sí, empezó en Alianza. Muy buen jugador. Fíjese que anotó uno de los goles con los cuales obtuvo un título el equipo Albo, lo mismo que Toniño Dos Santos. Estrada Cuernos, ¿se acuerda de Estrada? El lateral izquierdo, no pasa ni el viento por ahí, por ese sector. Don Neto, y ese cuadro de Firpo va a tener continuidad o va a tener modificaciones. ¿Qué ha habido de ustedes? De eso? No tiene continuidad porque tiene base de jóvenes, como expresaba el licenciado. Lo que le quiero decir Córdoba. yo es que si no van a llegar nuevos. Eso sí van a buscar siempre, porque fíjate que el panameño, es decir, un jugador panameño centro delantero, más que todo, ni jugó la final. Sí. Mencionaba don Neto de que ningún técnico tico había ganado una final. Exacto. Eso es parte de la Sí, por eso, histórico. y que en Costa Rica solo le daban oportunidad en segunda división. Aquí vino a ser campeón. Sí, el último equipo que tuvo allá fue el Herediano de Costa Rica. Muy buen técnico. Hubo hace muchos años un técnico costarricense, no me recuerdo, Marvin. Aquí, Hubo un técnico que estuvo con FAS, pero sí, no lo ganó. Perdón, un estornudo. Se me venía. sí, y otro que ganó un título con Firpo fue Roberto Gamarra, era Toto Gamarra. uruguayo argentino.
paraguayo argentino, le pegó un plomazo en el pecho a Rommel Mejía cuando tuvo a Dragón. Golpe, plomazo se refiere. Puñetazo. Giovanni Trigueros, Cárcamo Batres fueron de Firpo, ¿verdad? Sí, los dos back centrales. Me recuerdo de ellos. Pepe Orellana era el lateral derecho, Nelson de Moraes, Francisco Jovel. De Moura, ¿va? Sí, Quincho Aparicio jugó de lateral izquierdo. Sí. Toninho dos Santos. Fernando de Moura. Firpo tiene su historia. Y Silva de Melo. ¿Y a qué se debe esos bajones de Firpo? Hasta descendió con Dragón. Históricamente. Dragón lo hizo descender una vez, recuerdo. Sí, exacto. Dragón salvó a Águila en esa oportunidad ganándole a Firpo. Sí. Firpo se rejuveneció, si le podemos decir así, con la llegada de don Sergio Torres. Ahí empezó el cuadro usuluteco, porque antes, bueno, incluso un hermano mayor fue presidente, Moncho Aparicio, que jugaba baloncesto y fue guardameta. Tenían buen equipo en esa época, que Paco Jovel, Pepe Orellana, Nelson de Moraes, Quincho Aparicio, estaba también en el ataque un muchacho Mejía, pero tenía buen equipo el Firpo, pero solo se mantenía, fue su campeón, y además fue campeón de Copa, pero ya por 1959. En el último partido donde ganó Firpo hace 11 años, el portero era el que estuvo en el Águila, ¿se recuerda? El portero que estuvo en Águila que pasó a Firpo, que fue campeón. Estamos hablando de ¿cómo que se llama? No Raúl García, no, ¿verdad? es el que El último título de Firpo estuvo. Carlos Rivera, el arquero. El que estuvo en Águila, que estuvo bastante tiempo. No, pero el campeón con Firpo fue Carlos Rivera. Carlos Rivera. Y estaba el portero también que ganó. Que le ganaron a Juventus de Turín por los penales. Sí. Pero hubo un tiempo que Firpo tenía la localidad en San Salvador, ¿verdad? Exacto. Don Sergio Torres luchó bastante. Sí, es alguien que luchó, mantuvo el equipo, llevó pues bajo su dirección, es decir, como dirigente del equipo usuluteco, Kirill Dojinowski, fue otro campeón 2 veces con el equipo de Usulután. Juan Carlos Masnik, ese fue marcador central de la selección uruguaya para los mundiales. Hizo campeón al Firpo y a Club Deportivo FAS también. Alianza. Alianza. Pero el que más títulos tiene es el chileno Escobar. Julio del Carmen Escobar. Buena labor de Firpo. Exacto. 12 años. El último título fue de Roberto Gamarra. Ese efectivamente que fue el último título hace 12 años. De ahí le vino la debacle, ¿no? Exacto, 12 años de estar aguantando. Un descenso. Una historia. Sí, tremenda la historia del equipo de Usulután, que nació, por cierto, primero con el nombre de Tecún Humán. A la semana le cambiaron el nombre a Luis Ángel Firpo. Dije que Firpo fue por un boxeador, ¿verdad? Sí, un boxeador. Yo no quiero decir que cómo era, ¿verdad? Argentino que peleó con Jack Dempsey en el Polo Ground de Nueva York, creo que en 1927 fue esa pelea. Había sacado el toro de las Pampas, le decían, entre la segunda y la tercera cuerda de un pencazo, un cruzado de derecha, y los periodistas metieron a Jan Dempsey de nuevo al cuadrilátero. O sea, que del golpe se fue entre la segunda y tercera cuerda y cayó en la mesa los periodistas. Estaban ahí cubriendo el evento. Luis Ángel Firpo. Bueno, ahí vino al país. En el programa anterior tocamos la historia de Firpo, sí, la dimos a conocer totalmente. De los técnicos ¿quiénes son los que están desempeñando? Bueno, sabemos que un técnico siempre tiene, dice la maleta hecha, siempre decía alguien, ¿verdad? Pero yo creo que hay buenos técnicos con Águila. Ha hecho un buen trabajo, creo yo, ¿verdad? Mexicano. Oiga lo que usted dice, 12 partidos sin perder, y da la gran ventaja en el primer partido de semifinal aquí en el Estadio Barraza. Dixon Rivas, lateral derecho,
Jairo Enríquez, que ya no estaba con Águila, lateral izquierdo. A los 4 minutos, el gol que les expresábamos, que les comentábamos acá con Neto, que tomaron a la defensa en contrapierna. Y lo positivo de Águila, es que ha dado oportunidad a los jóvenes. Sobre ese gol, no sé, son unas cosas de la ABC del fútbol. Primero rechaza el defensor central, Julio Cibrián. La deja suelta. Le queda a Jairo Enríquez y tampoco la puede rechazar. Le queda el puntero derecho de Firpo, gana línea de fondo, mete centro, cabezazo, gol. Sí, fue Marvin García. Hubo dos oportunidades para que esa pelota, como dicen, reventarla. No, que vamos a seguir jugando, reventarla. Y eso un defensor central. Pero Jairo no es defensor lateral, ¿verdad? Pero un defensor central sí tiene que saber que no, pero tiene que reventar. A un minuto se le tocó a Jairo, pero que le quedó tranquilo. ¿Qué pasó si hubiese estado Walter Pineda ahí como lateral izquierdo? Pero antes falló el defensor central. No, por eso, pero tiene el auxilio, por eso es que se auxilian entre ellos, o hacen la cobertura. Cuando alguien sale mal, entonces el otro respalda. Le quedó, pero espérame, le quedó a su perfil, al perfil zurdo. Está bien que le quede al derecho, pero le queda al perfil zurdo para descachar. Lo que tú dijiste tiene razón, no es marcador de punta, no es lateral, es un volante con llegada a gol. Por ejemplo, un gol que le anotó a Faz allá en el estadio de Santa Ana, creo que lo recordarán. Nadie se lo esperaba y le pegó un poco adelante del medio campo. Pero ahí lo que comentábamos era que por qué va. Tereso Benítez no podía jugar por el juego de suspensión. Walter Pineda era el otro que había sido titular toda la temporada. Bueno. Pero ¿por qué a la Pájara se le pone que va a jugar con 2 punteros? Marcelo Díaz casi lo dice, pero se detuvo cuando dijo, es que mire, nos planteamos mal en ese partido, es decir, jugamos mal, dijo. No sé, Águila tiene un problema y es repetitivo y pasa en todo el mundo, ¿verdad? Cuando se rompe la relación con el entrenador, si se fijan, y esto en Águila tiene más de 20 años, se empiezan a perder partidos. No sé si este mismo zaguero fue el que, no sé si se recuerdan que el partido que después quitaron a Mesina fue contra Metapán. No, fue Ronald Rodríguez el que metió un gol. No, pero hubo un gol que la pelota era un centro de la punta derecha a ras de grama y pasó por toda la defensa y nadie lo desvió. Y otro gol de Metapán que llegó un defensor central sobre la línea y que pudo haberla sacado. Que hasta el presidente de Águila dijo en ese momento, hasta yo hubiese sacado esa pelota de la línea. Los defensivos Águila ha tenido pero siempre. eso es una situación. Águila tiene problemas, no sé, son problemas de vestuario, pasa en todo el mundo. Sí. Aquí han venido técnicos a Águila. Ha sido histórico en Águila. La Cacicada. Julio César El Pocho Cortés, mundialista 70-74, uruguayo. Gary Stempa, inglés panameño, que tuvo un buen trabajo de divisiones inferiores en Panamá. Clasificó por primera vez a la sub-20 a un mundial. También estuvo, se fue. El auxiliar de él era Baltasar Ramírez Zapata. Luis Zapata quedó después, hizo un buen torneo. Al siguiente lo pasó lo mismo, ¿verdad? Y por mencionar algunos, ¿no? La Chochera Castillo. No, pero la Chochera lo que les ponía era el video de cuando había sido campeón en FAS, ya tenía aburrido a los jugadores. En cambio, por ejemplo, él sí, el Primi Maradiaga, un buen técnico. En ese momento, ya en la actualidad. Pero pues, tampoco pudo hacer nada. Crédito. No, tampoco. No lo dejaron de hacer nada. El mayor logro del Primitivo Maradiaga fue que casi clasifica a Guatemala al Mundial, allá por el 2004, 2005. Casi clasifica. Exacto. Que los chapines estaban por hacer que algunos aficionados pedían en este último partido que Guatemala perdiera con Surinam, porque en esa eliminatoria que estuvo el Primi era el último partido y si Panamá le ganaba que creo que era Trinidad y Tobago, entonces Guatemala ganando clasificaba. Y Panamá mandó a jugar en esa eliminatoria a un equipo sub-20. Perdieron, se quedó Guatemala fuera del Mundial. Sí. Entonces hubo esa, al final no pasó, Guatemala ganó 3-1, ¿verdad? Ganó 3-1 a Surinam y con el golito que metió Surinam dejó fuera Honduras. Así que el problema de Águila es
Es recurrente, pero no solo pasa aquí en La El defensa Salvador. de la selección En la nacional, mayoría de la los defensa equipos. de la selección En la nacional. mayoría de equipos del ¿Cómo? mundo Espera. pasa. Dos defensas de Águila son de la selección. Ronald y Pues Cipriano. sí, son los centrales. Exactamente. Hay varios centrales, fíjese, pero como se lesionó Henry Romero, se lesionó también este muchacho de Isidro Metapán. Milton Molina, ¿no? No, Milton Molina no No lo lo llaman. llamaron nunca y lo hubiesen llamado. Era el compañero que estaba, que también es otro de los que pega bastante, con o sin pelota, pero eso de los técnicos, pues hasta a nivel mundial, en Europa, en Barcelona, quitaron al que llevó Sí, pero Lionel Messi. En Águila sí es bastante Recurrente. repetitivo. En Alianza se ha dado, en FAS se ha dado, en el mismo Pobre de Aragón también se ha dado esas situaciones. Son los jugadores los que indican, este va a ser el técnico, y dos, en la final estuvieron un tico y un argentino. En el Apertura estuvo un nacional, por lo menos, ¿verdad? José Romero, en el Apertura con Municipal Limeño. No hay mucha credibilidad en el técnico nacional y como expresaba el licenciado Carlos Córdoba, tenemos buenos técnicos nacionales. Por ejemplo, contratar al señor ese que tiene la sub-17 colombiano, porque en su país ya no lo contratan, igual que a Hernán Darío Gómez. Y aquí está Efes, que conoce las bases de 1965, las bases de nuestro fútbol, cuando era Mosquitos, Infanto, Juvenil, y que ahora ha cambiado a ARFA, pero ojalá que en esta ocasión Yamil Bukele le dé oportunidad a EFE. Fue una de las preguntas que se me quedó porque ya no me daban chance, Mauricio. ¿Verdad? Agregando ese problema de divisiones inferiores, en los años 90 fue que la directiva de la primera división abolió las reservas. Bueno, ya me das chance para contar una historia. El secretario de la Federación de Sonsonate de esa época indicó, según esté una subfederación infanto-juvenil, Sonsonate, Usulután, San Miguel, La Unión, que la sostenga el equipo de primera división. Allá era Sonsonate, se pagaban 200 colones de la oficina y la secretaria, y los jugadores que iban saliendo iban a Sonsonate. Aquí en Oriente, en la Infanto, a Águila, en Santa Ana, a FAS, y no la aceptaron los federativos de esa época. Humberto Torres, en el año 95, hizo un proyecto de infantos juveniles, lo echaron a la cesta de la basura. En 1982 lo hizo Pipo Rodríguez, que todavía tenemos contacto cuando hablamos, lo metieron al cesto de la basura. El de Humberto Torres todavía México lo llevó a cabo. El que dirigió la Delta. Sí, también. el de Humberto Torres. Y, bueno, que México siempre en los periódicos, yo he estado en el CEDON, donde llegan todos los futbolistas de todo el área a probarse, ¿verdad?, en las distintas categorías, pero ¿cuándo vamos a llegar nosotros a eso? Solo vivimos del recuerdo, tanto en el fútbol como en los deportes de conjunto. Sí, sí. Baloncesto, háblese de baloncesto, de béisbol, de softball femenino, que fue campeón centroamericano. En béisbol también fue campeón Sí, centroamericano. con 1990 en Honduras fue el torneo, con Cirilo Harrington Díaz Ganándole como a Nicaragua. lanzador. ¿Mm? ganándole a Nicaragua. Sí, con Cirilo, que es de Nicaragua, naturalizado salvadoreño, y que lleva el nombre del estadio de la Sacamil de Cirilo, buen amigo, que lo último que me comentaban era que lo llevaban en silla de ruedas, el negrazo, que lo vi jugar con el Acero, allá en el parque de pelota cuando transmitíamos el béisbol. Acero Hispanoamérica eran los rivales, o el clásico del béisbol salvadoreño. Excelente. Primero Dios, este año sea diferente todo, ¿verdad? Esperamos que el 2026 nos traiga cosas buenas en el fútbol y en todos los proyectos que nosotros. Individualmente se nos Exacto. olvida. Ivonne Noches, Patinaje. ¿sí?, campeona mundial. Herbert Aceituno, powerlifting, es un atleta paralímpico. Tenis.
¿sí? Tenis, papá. En tenis también Marcelo Arévalo de Sí, Sonsonate, claro, sí. ¿verdad? Que gana ese doble. En fin, dentro de tanta tristeza que tenemos en el deporte, hay algunas alegrías y se nos olvida también la selección de fútbol playa, Sí, con no. Rudy González Gallo, campeona este año en Costa Rica, ya en el campo de Liga Deportiva Alajuelense, en el complejo deportivo, y que clasificó a su 6º mundial de la mano de Rudy González Gallo. Excelente. ¿Qué Primero más? Dios, todo salga bien para el Solo, bueno, 2020. Rafael Arévalo ganó, creo que en doble ganó el Eh, torneo Roland Garros, Sí, Roland Garros en Francia, ¿verdad? Y que es de los más prestigiosos y que del circuito de tenistas profesionales. estuvo en la semifinal de maestros en Italia, El Masters. y ganó uno en Japón, ¿Verdad? también con el croata, creo yo. Ahí es de mencionar que es un esfuerzo de la familia, ¿verdad? De la familia, de los padres Sí, también. él lo Es dio un a con- esfuerzo en su mayoría de los padres. Él lo dio a conocer en la historia, que los padres mucho le habían ayudado. Esta vez, pues, ¿cuánto gana por un torneo de doble? Más de $500,000. Sí, pero impuestos sí tienen que pagar una Eso sí. cantidad importante al entrenador y los gastos. Exacto, y como de son dos, preparación. Y son dos, tienen que repartirse la mitad. Hay que pagar los impuestos, que en esas zonas en Europa los impuestos a los deportistas son altos. Si 30. ustedes se fijan en España, en Italia, hay 30. muchos futbolistas procesados con Hacienda porque a veces crean por lagunas legales, mandan el dinero a paraísos fiscales, pero después las investigaciones llegan a establecer que debía haber tributado, le han pagado impuestos en España o en Francia, en la liga donde estaban jugando. un 35% le tienen que pagar al gobierno, imagínense. Sí, cuando- Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Se crean a veces fundaciones, los deportistas son los que les recomiendan a sus abogados Fantasma, crear fantasma. fundaciones para Sí. trasladar el dinero que se gana allí y llevarlo a esta fundación que fundaciones. está en un país que es paraíso fiscal, ¿verdad? O que está en el mismo país, pero las fundaciones, como decíamos anteriormente, son organizaciones sin fines de lucro que no pagan impuestos. Paraíso fiscal. Porque es una función de desarrollo social. Ahí descubrieron a Panamá, no solo de jugadores, sino que también de expresidentes de varias repúblicas que tenían un paraíso fiscal. Panamá Paper. Paper. Panamá Paper. Creo que es todo, Mauricio Rubio. Bueno, ahí solo una pregunta, don Neto. ¿Cómo ve usted el panorama para la selección mayor para este próximo Ay, no. año? ¿Cómo ve ahí? ¿Ve luces o oscuridad todavía? Ya lo dijo usted, menos luces, más oscuridad. Porque la verdad que mucha gente tiene razón, más que uno que se la lleva de comentarista deportivo. La afición tiene mucha razón. Tenemos técnicos nacionales para aprovecharlos. Ustedes han hablado de ellos, del Zarco Rodríguez, de Memo Rivera, de efectivamente Nelson Ancheta, que ha trabajado con las reservas en Santa Ana, ha hecho muchas veces campeón a Club Deportivo FA. José Romero es otro buen técnico, lo mismo que el que hizo campeón al Atlético Balboa en segunda división. Se debería de hacer un pool de técnicos nacionales en compañía con AEFES para salir de este grave problema, porque los técnicos que vienen solo vienen a cobrar y después no se eliminan. ¿Y qué pasa? El pisto se lo llevan y nuestro país ¿cómo queda? Sí. Pero el de ahorita le renovaron. Por eso estoy diciendo que tienen razón los aficionados, que lo deberían de haber quitado a Hernán Darío Gómez. Yo supongo yo de que poco tiempo va a estar el bolillo. Una precisión. Últimos en Copa de Oro. Sin ningún gol a favor. Uno anotado nada más. Uno. A Harold Osorio. Ah, no. Por En la Copa ahora no. Últimos en Copa de Cero. Oro sin ningún gol. El problema es que el señor Hernán Darío Gómez tiene calidad, ha llevado a Colombia a mundiales, a Ecuador, a Panamá, pero llega un momento que pues el crédito se acaba y realmente si empieza este año y sigue perdiendo partidos, ¿cómo va a tener tú dijiste lo que llevó,
Pero Honduras y Guatemala también estuvo y fracasó. Sí, pero lo que digo, Los que no llevó, Ajá, exacto. los que están en el Tiene grupo de la su juego, muerte. tiene sus pros y sus contras, pero últimamente sí, el último éxito fue el 2018. Sí. El problema es que muchos dicen que él es un técnico para resolverlo inmediato, no para procesos largos, ¿verdad? Aquí no dio resultado. Exacto. Lo llamaron para ver si nos clasificaba, pero para un proyecto a largo plazo no. Dicen muchos que no es recomendable de traer otro tipo de técnico. Y el otro problema que tiene que, lamentablemente, desde mi punto de vista, le ha faltado el respeto a la afición con sus actitudes, ¿verdad? Unas conferencias de prensa que dijo que solo la última que solo felicitaba a Panamá, ¿verdad? Sí. Y que no iba a hablar de El Salvador, eso entre otros. Y antes, en esa conferencia anterior a ese partido contra Panamá, que dijo que vamos a ganar y se puso a reír. O sea, son cosas que a la gente le quedan clavadas. No renovaron contrato, ¿verdad? Exacto, pero es algo que nos regaló Carlos González, el que es presidente de la Comisión Regulizadora, sí. Rolando González, que terminó porque el 2018 era el presidente de la Comisión de Fútbol que llevó Hernán Darío Gómez a Panamá al Mundial del 2018. Entonces nadie lo contrata en Colombia, que les decía hace un momento a él y a Eduardo Lara. ¿Cómo le va a pagar? De esa manera, aquí en El Salvador necesitamos, porque no creemos en los técnicos nacionales. Entonces le cayó como, es decir, como agua de mayo a Hernán Darío Gómez. Con los técnicos auxiliares son los que trabajan, el preparador físico y el auxiliar Carvajal, pero sinceramente no, como dicen mucha afición, no lo hubieran siguiendo contratado para los próximos 4 años que quedan del 2030, porque incluso Mágico González dijo, hoy tuvimos la gran oportunidad, dijo, no está México, no está Canadá, no está Estados Unidos, y creíamos que íbamos a clasificar, pero también la tragedia sigue para Honduras y Costa Rica porque creyeron de primera intención que estaba fácil para estar en la Copa del Mundo. Nos acompañan también ellos. Y bueno, hay que ser honestos. Al principio muchos pensamos cuando se ganó ese partido en Guatemala, hubo una ilusión muy grande. Una ilusión. ¿Verdad? Pero después como que todo se vino para abajo. Porque ese partido contra Guatemala, pues daba, bueno, si le ganamos a Guatemala de visita, pues tenemos que... Ya sentíamos que estábamos un paso adentro. Y yo me incluyo, yo me ilusioné y dije, vamos, tenemos que ganar los 3 de local y estamos adentro. Sí, pero se desperdició esa oportunidad. ¿Y qué es lo que pasó después? Que Harold Osorio, que fue el hombre gol en esa oportunidad, y que cuando, incluso aquí en nuestro país, entrando a los 23 minutos, hizo el pase para que Brian Hill al minuto 28 anotara el gol, siempre lo mantenía en la banca, y es una de las preguntas que le hice. Entonces, sinceramente, contra Guatemala, pues creyeron, bueno, aquí en este programa, que era de los primeros que pasábamos, los chapines nos decían que estábamos perdidos en el espacio, que cómo nos íbamos a ganar la selección nuestra a Guatemala. Fue una chiripa, como se dice, una chiripa. Y exactamente. Yo creo que después el Bolillo en alguna conferencia lo aceptó. Sí, pero es que, como digo, que la selección jugaba el pelotazo. Sí, así jugó Balboa contra Dragón, pero le dio resultado porque ganó 2-1 a nuestra selección. De esa manera nunca le va a dar resultado. El detalle es que para ese sistema usted tiene que tener los futbolistas idóneos, se le llama, porque hay equipos que pueden jugar así y son efectivos, pero tiene que tener adelante un tipo con una definición y una calidad técnica descollante, que le pueda recibir una pelota, que se quite a 3 y que le pueda fabricar él solo una jugada de gol. Vale, pero un momento que llegamos a un buen fútbol cuando tenía Hugo Pérez la selección Copa Oro 2021. Sí, estuvieron concentrados un mes. El video arbitraje, su servidor estuvo presente, el video arbitraje no funcionó contra México, no funcionó contra Surinam, en un momento decisivo para nuestra selección. Exacto. Y después lo que pasa, que Hugo Pérez no gana, que no sé qué. Y es el proyecto, cosas de fondo. Es el proyecto que hubiese seguido. Ahí también hubo
lo que decimos, lo que pasa en todo el mundo. Ahí también hubo un problema de relación jugadores con entrenador también, que Porque- al final desembocó en la seguidilla de partido a Se partido. puso tóxico Porque el muchos ambiente. les exigía, como Milovan Joric lo hizo en la época última del 98, que Saúl Molina era su asistente, en fin, hemos tenido esas cosas, porque Milovan, igual que Cariota Barraza en su época, llegaba al campo y le decía, mira, te has parado mal, estás en contrapierna, te van a salir por este lado y vos te vas a quedar parado. A los centrales, mira, tenés que ser de esta manera. Eso Barraza lo hacía con los Dragón agarraba. y con Águila. En lo que decía de los jugadores Neto, en esa ocasión no fueron los jugadores, sino que fue uno de los dirigentes que le quiso hacer la alineación a Barraza. El ingeniero Suter, esa es la palabra. Entonces, mire, le dijo Cariota, aquí le queda esto, haga la alineación usted, yo me voy. Y lo hizo campeón con el Kinder de Barraza en 1972. Y hubiese llegado a ser técnico de la selección Juan Francisco Barraza, pero había muchos serruchos por ahí. Interesante. Bueno, don Neto Aparicio y don Neto Aparicio Jr. y don Carlitos, el licenciado Carlos Córdoba. Que reapareció como el mágico Músico, González. poeta. Sí, se desaparece por rato. Sí, nos desaparecimos. ¿Cómo estuvo la situación ahí? Estuvo No muy pidió, buena, no pidió ¿verdad? ni permiso, don Neto. Sí, la verdad que como vieron la temporada de noviembre, pues hubo mucha participación y en diciembre. Energía tropical. Energía va. tropical. Aquí Fueron, nosotros la... sí, exactamente, y gracias al apoyo Yo creo que usted ni nos de, veía. cómo no, de la radio, y estaba llegando siempre la secuencia que llevaban ustedes durante esta eliminatoria del Confirpo. Estaban ustedes narrando previo a la final y después, ¿verdad? Yo creo que estaba pendiente vio, de... pues. Sí, claro. Aquí de lo que decíamos que mencionaban, aquí claro, a falta de... claro. Pero sí, Carlito Córdoba. la verdad que se dio buena información y la verdad que contento y agradezco a la gente que nos salieron eventos en diciembre también así de repente. Entonces tuvimos que ausentarnos porque la mayoría de eventos fueron fuera y gracias a Dios ahí estamos pues pendientes y el próximo año ya que ya se acerca pues vamos a seguir adelante con este proyecto donde estamos aquí con... Le voy a hacer una uno de pregunta, los grandes. don Carlitos, a ver si está en la jugada. ¿Cómo ¿verdad? no? ¿En qué mes fue que usted hizo el primer video? Bueno, el primer ¿Y con video- quién fue? Bueno, la verdad que esto estamos hablando como a finales del mes de abril, ¿verdad? Donde estamos con el proyecto de iniciar pues un programa de enfoque social, pero a la vez deportivo, ¿va? Y lo más importante es que también don Mauricio ya tenía en mente pues una personalidad así como don Neto, ¿verdad? Entonces eso ayudó bastante a que diéramos a conocer el programa y la verdad que nos sentimos contentos porque ha ido avanzando poco a poco y siento que se ha ido mejorando más, pero gracias a la experiencia también de don Neto. Sí. No. El primer video fue el 2 de agosto. Ah, 2 de agosto, sí, el 1 de agosto, pero veníamos ya con el proyecto desde antes, pero ya en agosto que estamos hablando de ¿Y cómo fue la historia que usted se acercó a Radio Rubio? a un amigo le comenté, va a Javier, en el velorio de, sí, en de un músico. funeral, va, y hablo con él y me dice, yo tengo un amigo que tiene una radio, porque yo tenía esa iniciativa de hacer un programa cultural y a la vez deportivo, aunque no estaba tan yo de lleno en deporte, pero sí en cuestión del grupo de promover artistas nacionales y de enfoque social. Y me dice Javier Constancio, yo tengo un amigo que tiene una radio. Ah, ya lo conocía yo a él, porque había escuchado la radio en línea. Y ya fue donde se nació el proyecto, ¿va? Pero ya después la incorporación de don Ernesto vino a darle mayor relevancia a lo que es en el ramo del deporte, Sí. que es un ramo Iniciamos con la iniciamos radio, con radio online, programas de artistas. hacer especiales. Especiales de los ¿Cuáles Vikings. especiales hicimos? Los Vikings. Hicimos el primer especial de Fiebre Amarilla, después hicimos el de los Vikings, hicimos también un especial de la música de Álvaro Torres, de los hermanos Flores. Fueron varios especiales, ¿verdad? Pero la verdad que el deporte, como es algo que la gente está más pendiente, pues se ha enfrascado más bastante en el programa deportivo, porque
La gente quiere saber más del deporte y en San Miguel casi no había un programa donde podríamos informar online. El hijo de Juan Constanza. Juan Constancia me recomendó, yo hablé con él y ella me dijo, reunamos. Y la verdad que me siento No, yo le contento dije, que sigamos. Va. Yo le dije a él, le dije yo, aquí arranquemos así de esta forma, pero mi idea es que hagamos un programa en YouTube, le dije. Ajá, en YouTube, sí, eso es lo bueno. Programas Yo deportivos. no hay. le hago mucho al deporte, le dije yo, porque soy más DJ, va, porque para audio y para hacer comerciales ahí, pues ya tengo así de broma, en broma tengo 20 años de tener la radio en línea. ¿Verdad? Sí, pero Compi Rubio tiene 3 décadas. Sí, 3 décadas. Ya es que tenía 10 años. Así fue como, y empezamos con usted. Exacto. Tuvimos 1,700 vistas en el primer programa. en el primer programa. De ahí como la cuestión de él era invitar a gente de la comunidad, empezar a artistas. Y entonces tuvimos un músico, un cantante y De Club no Rotario llegamos también. ni a 75 vistas. ¿no? Así es. Porque lo del deporte es lo que a la gente le apasiona. ¿Va? La gente quiere saber, así como del aire y todo eso. El último, ¿cuántas vistas tenemos? El último llegamos a 900 vistas. Sí. Sí, que el Este fútbol, último. Se nota que el fútbol absorbe Sí. todo. sí, que el fútbol es un fenómeno social. Es un fenómeno, más que la música. Entonces, la música también, pero Una industria es el fútbol. No, también. pero fíjense que hay una cosa, pues, que hicimos varias entrevistas con otras personalidades, Sí. incluso trajimos al presidente del del Rotario. Rotario, trajimos un profesor, Amílcar, Se habló de mecánica del automotriz. Instituto Nacional, y hasta trajimos a alguien de la alcaldía municipal, de la protección de animales. Sí. O sea, trajimos buena gente Sí, y después trajimos a una de la universidad Andrés Sí, Bello. Andrés Bello, que querían hablar de los proyectos. Lo de la que le salud. quiero contar, don Neto, y a todos ustedes, a los televidentes también, que no llegábamos ni a las 100 vistas. Y entonces les digo, no, hombre, sigamos con don Neto. No digamos con el deporte. Sí, la verdad que es bueno el enfoque social, ¿va? Porque es bueno también informar a Y la entonces, cultura. Pero el deporte es lo que manda. La cultura. En el segundo video tuvimos como 2,500. Imagínate. Ya después cuando entraron las eliminatorias, bueno, el récord que hemos tenido es de 3,700. Sí. Fue cuando dijimos que iba a empatar la selección, que usted pronosticó que En iba Guatemala. a empatar en Muy Guatemala. bien. Y entonces muchos guatemaltecos. Nos tiraron duro. Y también depende del título que le ponga. Yo ya En eso sí. traigo algo de publicista. Se ha besado. Y primero Dios, este sí. año 2026, el programa deportivo lo vamos a mejorar lo más que podamos. Claro que sí. Eso es lo que Hacer quiero yo. mejor. Sobre una precisión, repito, sobre el tema, es que el fútbol es un fenómeno social donde unifica todas las clases sociales. O sea, usted en un estadio llega y es la única forma de que países como los nuestros en algún momento pueden ganarle en un partido de fútbol a una potencia económica, por ejemplo. Usted le hemos ganado a México, por ejemplo. Y estar en un estadio, sentir esa sensación. Yo estuve en 1994 que se le ganó con un gol del Papo Castro Borja. Sí. Y el La otro, sensación de estar ahí. William Rendero y Gaeta. Lo que se siente, estar ahí. Es una sensación de que ustedes se le olvidan todos los problemas, es una liberación de estrés. Sí, pero también es de ponerle salsa a la Exacto. cuestión. Yo, Y cuando- un léxico que entienda el que Sí, está con accesible nosotros. para todo el Sí, mundo. que la Porque gente eso es importante. No llevársela de erudito en la Sí, materia, no. ¿verdad? Ni de ser el dueño de la verdad, Exactamente, sino que no. tratar de ser objetivo. Entonces sí se obtienen buenos resultados. Crítica siempre va a haber, porque no somos moneditas de oro, pero
tratamos de llegar a lo que más le gusta, como dice Neto, a la afición a través de Radio Rubio y Ciber Rubio, que es el fútbol que sinceramente, como dice Eduardo Galeano y Neto, es un fenómeno social. Y una última, el 2009 le ganamos a México, fue un sábado, yo fui a ese partido. ¿Saben qué? Hay que reconocerle a Cuauhtémoc Blanco. El partido era a las 7 de la noche, él salió a las 5 de la tarde a la cancha, el estadio lleno, a pasearse por toda la cancha así. Y a recibir todos los insultos del público que ustedes se puedan imaginar. Y él caminando, solo se ponía a reír así. Sí. O sea, Es la experiencia. es un tipo que sabe, ¿verdad? sabe lo que juega y sabe que es como un poco de tal. Pienso que lo puede cansar un poco, ¿verdad? Para que no griten tanto después, ¿verdad? Y yo quiero agregar algo más, desearles a todos los amigos que están en este programa una feliz año nuevo, que el 2026 sea de mucha prosperidad y que sus proyectos se realicen. Y un agradecimiento especial a don Neto por haberme dado la oportunidad de haber compartido, de haber ido invitó al estadio cuando estaba jugando el Dragón con otros equipos de segunda, me invitó a vivir esa experiencia de estar en ese comentario, en eso. Nunca lo había vivido. No es lo mismo verlo, oírlo, que estar ahí. Y la verdad que para mí fue una bonita experiencia comentar unos segundos algo con Carlos Elián Moreira. Carlos Elián estuvo el Torito también y un servidor. Y la oportunidad que me dio don Ernesto de vivir esa experiencia de estar pues en una narración deportiva, que no es algo que no es tan fácil, pero es una escuela muy bonita. Y hablando de Cuauhtémoc, ¿saben de quién fue novio? Sí. De Galilea Montijo. Sí. Entre otras. Sí. Y Galilea Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de un... Sí. Todavía está. Ah, sí. Y Galilea dice, no me acuerdo que fue novio mío. Una guapísima presentadora mexicana. Hay un gran... No, hay que reconocerle la calidad que tenía y la enjundia. No cualquiera hace eso. No. Muchos jugadores mexicanos dicen que jugar... ya no, ¿verdad? Pero jugar en el Cucatlán en esa época dicen que... Sí. El Piojo Herrera. En un infierno. El Piojo Herrera es el que dice. Porque los periodistas, ¿y por qué le tienen miedo al Cucatlán? Le decían, anda tú, anda, juega ahí, vas a ver lo que se vive. Hay un locutor de México, el Bermúdez, que es el perro Bermúdez. Me gusta escucharlo. Sí, pero él tiene su estilo original y no se compara con nadie. Sí, con las arañas. Empezó como locutor de radio, como DJ. El único que nos fue a saludar. Sí. Cuando estuvimos en el 98 allá en un palco de Televisa, llegó a saludarnos, muchachos, ¿cómo están? Que nos ganó México 3-1, pero los otros nos veían sobre el hombro. Sí. Y el mejor narrador, que es el perro Bermúdez de Guadalajara, ahí llegó, muchachos, tranquilos. Yo le hice una pregunta a un jugador que juega en la selección, ¿se recuerda de Deris Humansor? Sí, Deris Ariel. Fíjese de que le hice una pregunta una vez, mira, pregúntale. No, él no. Él parece que no está. No se ha explicado. Le dije yo, estuvo años en Águila. Te quiero hacer una pregunta. Le dije, ¿qué se siente jugar en el Azteca? No solamente le hice una pregunta. Qué bueno es. ¿Y sabe qué me dijo él? No oía lo que me decían los demás. De la gran bulla, Sí. Los compañeros me decían y solo oía que hablan la boca, no los oía nada. Es terrible jugar ahí. Y la altura. A la inversa, a la altura. La altura me dijo, y cuando me hablaban los compañeros no les entendía nada. Deris Humansor, 500 partidos en nuestro fútbol, fue uno de los primeros. Águila, sí, lateral izquierdo, el Municipal Limeño primero. Me dijo, estar jugando en el Azteca es horrible. Y es profesional, Sí. Creo que es ingeniero. Sí, me dijo Es de Santa Rosa, Lima. Sí, ahí empezó a jugar. Y dice de que no oía nada de lo que le dieron los compañeros y la gran bulla de la Otro de los que fallecieron este año que vale la pena recordar y que estén con Dios, Daniel Everardo Cornejo, el Sapo Cornejo, campeón Norseca en 1964 con la juvenil que dirigía Conrado Miranda. Sí. Ya, el otro es Julio Corinca Sánchez, que también jugó en el equipo universitario. Sí. Otro de los que fallecieron a la par de... El que más me dolió fue Jaime La Chelona Rodríguez, porque lo vi en Houston cuando José jugó la Copa Oro este año. Hablamos y estaba en perfectas condiciones. Su hijo trabaja en el deporte, como bien lo decía Neto, que lo empecé en una de las radios de allá de la capital, pero sí se han ido
grandes personas. Y uno del basquetbol fue Jeff Holman. Jeff Holman lo vi en una selección allá en Panamá. Jeff Holman, tremendo defensor, otro de los que se nos ha ido en el viaje sin retorno. Y un abogado y notario que creo que usted conocía, el licenciado Carlos Córdoba, Sí. de Jucuapa. El doctor Araujo. Guillermo Sí. Araujo y Araujo. Y la Conversábamos verdad que aquí. Fue mi maestro, fue mi profesor de la universidad. doctor Conversábamos aquí en La Lorena, fíjese, Sí. aquí cerca. Hablábamos Sí. de la época del marista, del fútbol, porque fue dirigente del aspirante de Juguapa. Imagínate, y se nos fue uno grande del rock, El Friner del grupo Kiss, ¿va? ¿Quién? El Friner del Ah. guitarrista del grupo Kiss, Ah, uno sí. de los grandes. Ya, Ozzy Osbourne. Sí. Ozzy Osbourne. Muchos. bueno, se han ido muchos y hoy cumple 3 años, como les expresaba, de haber fallecido el más grande de los jugadores que he observado, su servidor. Aunque Cristiano Ronaldo dice que él es el mejor, pero que vea Pelé y no le hacen ni los mandados. Y en esta época todavía hay mejores que él también. Lo que hay que reconocerle a él es fruto del trabajo. Eso sí, Disciplinado. físicamente. Disciplinado. Pero llegar a 1.282 goles, Roberto Perfumo dice que los goles que no le valieron a Pelé hubiese anotado 300 más, y Roberto Perfumo era Los argentino. amistosos, me imagino. Pues sí, y en Europa, que ¿por qué no lo contrataron? ¿Por qué no lo contrataron? Porque lo declararon patrimonio del nacional. gobierno de Brasil. Sí. Entonces era delito venderlo. Bueno, pues el tiempo lo dirá, don Ernesto. El próximo año, primero Dios, pues Dios nos dé la oportunidad de estar de nuevo en este programa y vendrán cosas nuevas. Aquí vamos a estar, hombre, don Carlitos. Gracias a Ciber Rubio y a Mauricio gracias, Rubio. Mauricio, por esta oportunidad. Y, Bueno, yo quiero hacerle una pregunta aquí a Neto Junior. ¿Desde qué edad se incorporó ahí a la comunicación deportiva? Bueno, estuvimos bastante tiempo. Es una historia un poquito larga. La Sí. carrera de mi padre, pues yo cuando estaba niño, pues él me llevaba a todos los estadios. Yo iba a todos los estadios, así conocí todos los estadios. Entonces ahí me fui metiendo en ese mundo, me interesó. Yo jugué baloncesto durante mucho tiempo. Jugué baloncesto colegial, jugué también un poco tiempo en primera división del baloncesto nacional. Y pues con mi padre, Universitario. sí, también universitario. Campeón con la tecnológica sí. y campeón con el Colegio San Francisco. Sí, pero ya ratito, 1994. Pero si yo te contara que fui campeón de segunda división colegial, ¿cuándo fue? 1900 Charleston. Sí, entonces ahí fue naciendo la semillita. Después le ayudaba a él cubriéndole las vacaciones. Trabajé mucho tiempo en GSU, Te llevaba Raúl Alfaro Imagínate. ¿verdad? Ya Entonces, tiempo. para que te hicieran preguntas, ¿no te acordás? eso fue hace ratito. Sí, porque hubo un tiempo, no sé si ustedes se recuerdan que vendían los fascículos del mundial, Sí. como en caricatura. Sí. Yo me los Sí, devoraba. Como también Yo me los devoraba de los mundiales. sí. He perdido bastante porque sí, los datos me los sabía. A veces mi hijo me ayuda porque él se recuerda también de fechas antiguas. Por ejemplo, mi hijo sabe quién. Le pregunto a mi hijo sabe quién es Ferenc Puskás. Sí. Mi hijo tiene 22 años. Sí. Con quien yo lo vi jugar. Sí. Y le pregunto a mi hijo, ¿y cómo le decían a Ferenc Puskás? Ah. Pancho, papá. Pancho. O sea, Y, Él hijo- tiene una memoria igual a la suya. y el gol Puskás es el que todavía un argentino lo ganó, una chilena. Imagínate. sí, entonces ahí fui entrando, estuve en YSU mucho tiempo con él. Después de YSU, el 2007 estuve en Canal 33 en la sección de deportes. Qué bueno. Sí. Del 2007 al 2014. Me da una gran experiencia. En radio, bueno, de mi padre yo aprendí a narrar fútbol. Yo los consejos que le doy, como le decía, para los que narran fútbol, hay que aprenderse Sí. la fisonomía de los Hay que jugadores. estudiar. Ajá. Hoy, como le digo, si me pongo a narrar fútbol, como he perdido La última conocer. La velocidad. la última que narramos fue Jocoro Águila. Sí, pero usted, digamos, usted tiene que adentrarse porque llega un momento que usted conoce a todos los jugadores de la primera división. Sí. Se va adentrando. ¿verdad? Ajá, entonces ya
narra prácticamente de memoria porque él los conoce a todos. Y no tiene que estar viendo los Ajá, números ahí. eso es bien complicado, ¿verdad? Y pues, que le da la facilidad a la televisión que usted lo ve y le ve el número, ¿verdad? Es más fácil. Y entonces, 2007-2014 hubo bonitas experiencias, ¿verdad? Ahí en Canal 33 aprendí a usar cámara, cubrí partidos de béisbol, baloncesto, fútbol de eliminatoria de la sección de primera división. Y editar. Editar también, editar, redacción de notas, Proceso. ¿verdad? Una gran experiencia, pero hoy la tecnología ha avanzado tanto que es bien fácil, ¿verdad? Editar. Antes era bien difícil. Yo no creí que iba a llegar a esta tecnología. Imagínate, pero Porque le preguntaron a Mauricio O sea, Rubio, nosotros, ¿es el hijo de Neto Aparicio? Eso le iba a decir. y él lo vieron bien cipótele. Y nosotros, yo pienso que nuestras generaciones tendremos a sentirnos... Él es el hijo de Don Neto. Exacto. El suscriptor que hizo esa pregunta, aquí está Sí, el hijo sí. de Don Neto. ¿Verdad? Y si preguntan la edad, también la podemos decir para que quede claro. Yo tengo 49 años, el próximo año cumplo 50. Y yo también debemos sentirnos afortunados todos los cambios que hemos vivido, porque nosotros hemos del cassette, y hoy como escuchamos la música, solo para un ejemplo, Sí, ¿verdad? no es fácil. Va a poner la Chaparratique, ¿cuántos años tiene? Imagínate. ¿Cuántos años tiene Chaparratique? Y fue que la Carnaval. Y varias 65 radios, ya años no tiene existe. la Chaparra. Yo empecé en la Carnaval, ya no existe. estuvo 59, 25 en 1959 comenzó la Chaparra. años. Sí. En 1964 la Radio Y se Minuto, ha ahora mantenido Pantera. y va actualizada y está en todo. Pero muchos Y la mencionan, antorcha deportiva también. muchos mencionan, y yo me uno a esa idea, que la radio es el medio que más fácil se ha actualizado. Muchos decían que con el internet, con esto de las redes sociales, que la radio iba a desaparecer. Lo que ha hecho es que la radio ha mutado, ¿verdad? Se ha actualizado y ha buscado otra forma para siempre estar presente. Sí, Y le ponía un ejemplo a Mauricio Rubio en el programa anterior. En España hubo un incendio que se acabaron, es decir, se cortó toda la energía. Y hasta decían ahí los abuelos y los padres van a buscar el radio de batería para escuchar la radio. Para escuchar la radio, Sí. imagínense. Hoy está de moda esto en línea, o sea que mucha gente se ha incorporado, pero hay que prepararse, no es solo así nomás para ir solo a, Bueno, como dicen otros. Mi Ay. padre me regaló, no sé si ustedes vieron, hay unos radios donde corta de cuerda. No Sí, sé si los... sí, ay, sí. Perdón, hay unos radios donde corta Sí, de cuerda. Sí, sí. Él me regaló uno. De varias bandas. Que le da a usted así. Te imaginas. Esa es una emergencia. Le funciona. Y antes para hoy con la tecnología es más fácil, pero antes dicen que llevaban la grabación corriendo al canal, ¿no? Exacto. A editarlo y era una cuestión. ¿Sabe quién Ahí en el hacía? estadio. ¿Sabe? No, también en el gimnasio, Sí. en el gimnasio viejo. ¿Sabe quién era uno que narraba Sí. baloncesto? Ajá. Dijo Rosalío Hernández Colorado. Y Habían llegaban corriendo. el reel grabado, el reel que era Sí. así de este tamaño, Sí. y la radio 1025 que daba la vuelta, Sí. radio Tenían que ir 1025. rápido y para editarlo, para tirarlo. ¿va? Y en Argentina, cuando narraban los goles, Guillermo Portondo Calá salía del estadio a un restaurante a que le prestaran el teléfono para narrar el gol. Imagínate, no sé, antes era complicado. Hoy ahora con la tecnología. Con el usted teléfono tiene- pueden mandar la nota editada y la envía. Nos vamos a ir actualizando más, primero Dios. Exacto. No, eso sí, don Carlito. Esa es una de las metas, pues, de que vamos a traer nuevo equipo ya para el próximo año. Bueno, Y vamos a hacer en vivo en Facebook. qué bueno. Eso ya, Sí, qué yo bien. creo que en el próximo programa voy Ahí vamos a estar, primero Dios. a tener ahí, pues, y que no se nos vaya. Y si No, ahí vamos a estar. se nos primero va ahí, pídale permiso a Dios. Don Ay, Neto. permiso a Don Neto. Sí, gracias a Dios ya en este enero empezamos con nuevos proyectos. Aunque noviembre y diciembre fue una época bien de trabajo. Pero gracias a Dios logramos cumplir esos compromisos y gracias a Dios, pues, pedirle a Dios que ya el próximo año entremos ya con nuevas energías en este programa, que es muy interesante y que tiene bastante rating. Sí, hemos tratado de... en su ausencia, pues ahí Vamos. hemos inventado, Importante hemos que hablado de vamos. música, hemos hablado de historias, de... Boxeo, Bueno, de lucha libre. La música, bueno, y la próxima vez que venga, pues, música. Hay un tema muchos muy- temas de música que tocar. Aunque no soy no, muy conocedor, pero algunas Sí. cosas, ¿verdad? Qué bueno. No,
Bueno, si lo tenemos aquí, pues Claro, claro. vamos a entrarle. Hacer algo de música de la hierba, recordar Sí. algo así sería bueno. Sí, que la música, vaya, por ejemplo, hoy que venía para San Miguel, me extrañó, venía en una ruta 140 y el muchacho, 20 años, venía puesto los Vikings. Sí, sí. Puso Sí, la le canción esa, en un café, y yo Ajá. me quedé. Sí, ese es el proyecto que tenemos ¿Y cómo es esto posible? Porque de grupo. él ni había nacido. Recordar la música de las buenas épocas. Ujú. Hoy hicimos el especial de los Vikings. Y si Bueno, es posible en un momento invitar a Remberto Trejo, a alguien Ese de esa sí. época. No, para hay que que nos hablar hable. de la época de Carlos Gardel, Sí, por ejemplo, hay más atrás todavía. de los 4 hermanos Silva, Sí, No, es que de Agustín Lara, sí. de Perdón, Hay Pedro gente que conoce Vargas. ese género bastante. Perdón que nos extendamos, ¿verdad? Pero es que eso es música. Sí. Porque mi hijo tiene 22 años y a él le gusta la música vieja. Y un día solo le puse una vez una canción de Gardel. Sí. Y después lo empezó a buscar, Sí. a buscar, ¿verdad? Y él le gusta Queen, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo la influencia que le establecí y a fuerza fue Soda Stereo, ¿verdad? Sí. Que es de mi época. Pero sí, él se pone a buscar una vez y hace. Yo nunca le había puesto a mi hijo música de tríos. Y en YouTube pone una música de trío. ¿Verdad? No recuerdo la ocasión. Lo que hice yo, le grabé el video y se lo mandé a mi papá. Mire, papá, lo que está viendo su nieto. No recuerdo cuál era la canción, se la mandé. Era Yo- la canción Sabor a mí. por trío. De los dandies. Ujú. Ah, cuando me recordó que dijo mi papá esa pared. Vaya, le voy a dar una anécdota de mi hijo, ¿va? Estaba en su cumpleaños y estábamos en la playa y llegó un combo, ¿va? Entonces, una canción y le dice, vaya, híjole, pues el pedí una. Adivinen qué canción le pidió mi hijo. Adivinen una idea. Mi hijo tiene 22 años. ¿Alguna idea? ¿Qué canción le pidió? El combo. Y que lo puso complicado. Ajá. De Bad Bunny. No. Esa pared. Esa pared. ¿Verdad? Sí. Y La los canción, señores se quedaron. De Leo Dan. ¿Y cómo hacemos? Y que no, Interesante. inténtenle, aquí les vamos a ayudar. Fíjese que nosotros en algunas bodas que hemos participado, perfume de gardenia, ¿no? Sí. No. Y la piden, y lo que no es una época de nosotros, pero lo hacemos porque la gente sabemos que piden esa canción. Tiene que actualizar. Exacto, como Lucho Gatica, Oh. Antonio Prieto, o Benny sea Morel. que sí, el bárbaro del ritmo. Bueno, y una anécdota rapidita. Leo Dan contaba ya que, no sé si ustedes vieron la película Roma. Ah, sí, sí. Sale una canción de él. Sí, sí. Y esa película ganó Oscar, ¿verdad? Y todo. Sí. Dice que para él algo que lo dejó infinitamente feliz, Sí. que Harrison Ford Eh, dijo, yo quiero un disco de Leo Dan, mm, por favor, denme un disco de Leo Dan. sí, imagínate. Sí. Hay muchas cosas que hablar de cine. Y de esa época de Leo Dan, ¿sabe quién estaba de nosotros? Sí. Que era cantante de la misma característica, Sí, Tony Acosta, que Ah, sí, otro de los bueno. que falleció sí, Tony este Acosta. año. Tony Acosta, Amamos, es lo- natural que amamos. lo trajimos para la Chaparrastica en 1965. Venía a los carnavales Tony Sí, Acosta, bueno, lo acompañaba una trompeta y un piano, Me ¿verdad? estaba acordando de la música. Mi papá tenía discos de la música de Glenn Miller, de Tommy de la Dorsey. grande Y fíjese orquesta. que también. la De orquesta Stan Poli- la Kenton, de orquesta- Glenn Gray, la de orquesta- podemos hablar. Sí, y la orquesta Poli tocaba Sí, música. y la, Yo no viví esa época, pero escuché. la alguna. Internacional Polío Sí, y la Barrientos, Sí. de Don Lito Barrientos. así es. Eran las orquestas, estaba la Sonolux La también. orquesta Medina de aquí. La, ¿verdad? así, la de, ya no me dicen Toño Toño Medina, ¿cómo te dicen? Le digo yo, Alibaba y sus 15 ladrones. Vamos a hablar un poco de esos temas cualquier día. Vamos a ver en capítulo. Bueno, amigos, amaneceríamos aquí Sí, Exacto. hablando. Así es que dejo a don Neto Aparicio para que despida ahí de la bueno, audiencia. ¿no? gracias Mauricio, lo único que deseo es que gracias al Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar a través de Radio Rubio en el YouTube con ustedes. Y para ustedes, estimados, por favor, suscríbanse a Radio Rubio y les deseo que 2026 sea lleno de parabienes, de venturas,
de buena salud, que es lo más importante para todos ustedes, y que podamos departir y compartir, gracias a Ciber Rubio, esta clase de programas que a nosotros nos emocionan, nos entusiasman, porque somos parte de la vida, de una vida que sinceramente no solo tiene que ser pasajero uno, sino que dejar algo para que alguien lo recuerde, a lo bien o a lo malo. Pero gracias de nuevo, y gracias Mauricio, licenciado Córdoba, Gracias. y Neto Hijo, que hoy me acompañó.